Los tres, ¿eh? A menos de la juventud de este barrio. Estamos aquí todos. Empezando por los más jóvenes. Pues eso, hay una representación y el resto de juventud. Decía un cantante, poeta, que ha frecuentado este barrio: yo también comí queso amarillo, bebí leche en polvo y canté el cara al sol. Hoy es vuestro santo, ¿no? De los periodistas, o ayer. No, San Francisco de Sales es hoy, ¿no? Ah, es verdad. Y había una comida antiguamente, nos daban de comer. Con Franco. Con Franco, que sería mejor. María Antonia, hola, no te había visto. Se murió Franco y ya se jodió la comida. Así que es San Francisco de Sales, no de Asís, ¿eh? De Sales. Porque había uno que era un paracaidista que se tiró y no se le abría el paracaídas, y cuando iba bajando y tiraba de la anilla y no se abría, y se encomendó a San Francisco. San Francisco, sálvame, San Francisco, sálvame. Y salió una mano de la nube y le agarró por la mochila y le salvó. Y le tuvo en el aire, despacito, bajando. Y dice, gracias, San Francisco, gracias. Y sale la voz de la nube que dice, ¿de Sales o de Asís? Y dice el paquete, de Asís, de Sales, de Sales. Así que hoy es San Francisco de Sales. Es patrón de los periodistas y también de los sordos. Y te pilla doble. Y te pilla por dos. Aquí hay más de uno, ¿eh? Es que ya puedes hablar alto. ¿Cómo? Voy a leer aquí una cosa. ¿Qué? Si quieres, lo mismo tienes ahí el micro de inalámbrico, si quieres usarlo. Solo hay que Antes que si cojo dos cosas a la vez no puedo hacer bien. Pero es que no tengo que comer casi para que se oiga. A ver, voy a leer aquí una cosa que dice: director guionista de documentales, como preparados para el tsunami 2024, Radio Televisión Española, Movistar Plus, productor de What King, que no sé qué cosa es, productora de diseño, animación gráfico, producción audiovisual, trabajos en museos, universidades, premios en educación, impactos... Mira, no lo voy a dar de todo. No. Mucho gusto, gracias. Eso es la historia de este joven, que es... Y este señor es su padre. Y entre los dos han escrito este libro. Joder, 120 páginas, a mí que da gusto, ¿eh? Me da tarea. Tenía más, pero Eric cortó mucho. Cortó mucho, hace bien. Y bueno, y pensábamos que teníamos un deber para con la juventud del barrio. Y hemos cumplido con el deber. Y aquí estamos. Esa joven que hay allí, con esa camisa rosa, aunque la veis así tan joven, pues es concejala del Ayuntamiento de Madrid, por el Partido Socialista. ¿Qué os parece? Pues es que yo la había invitado porque en un acto en el que estuve vi que era cañera. Digo, pues esta compañera que es del partido la voy a invitar. Yo cuando la llamo para que a ver si quiere venir y demás, digo, oye, pásame un poco. Y me dice, soy concejala. Digo, ¿que eres concejala? Hostia, yo ni lo sabía, ¿eh? Me he enterado el otro día que era concejala. Bienvenida. ¿Qué más os voy a decir? Bueno, este señor fue fundador de 20 Minutos, del Sol, ha sido director de documentales. Perdona, Alfonso, el micrófono que es de adorno. Bueno, Manolo, ha sido fundador de 20 Minutos. Manolo y mamá. Pero especialmente para ti. Fundador de 20 Minutos, del diario El Sol, aquel que leímos y fuimos algunos socios y demás para cuando aquellos cambios que se presentaban tan esperanzadores, y luego han quedado pues en lo que tenemos hoy. Y vamos por un camino cojonudo. Y para no seguir por ese camino, pues están aquí estos compañeros y la compañera, pues para que nos regocijemos en nuestro pasado y aspiremos a un futuro mejor que el que estamos viendo. Y os podéis repartir la intervención de esta tarde como queráis. El orden de como hayáis acordado entre los tres. La concejala primero, que es la autoridad.
La autoridad Bueno, competente. pues entonces, No María Caso, pues, ¿empiezas tú? Va a ser muy breve porque van a contar bien ellos el libro y Vale, luego haremos pues, una pues venga, presentación. María. Yo cierro el micrófono ya y me siento. Yo, muy brevemente, bueno, daros las gracias a todos y a todas. Yo no sé si esto funciona o... Sí. Arrímatelo más. Sí, está funcionando. Arrímatelo más. Arrimaros los micrófonos, que si no los sordos no oímos. Que no, esto no. Yo intento proyectar. O no. Aquí tienes uno si quieres. ¿Te lo pasas? Iba a decir que va a ser muy breve. Tiéndelo. Eso es. Ahora sí. Que voy a ser muy breve porque van a contar ellos, los autores y los verdaderos protagonistas, y por quien estoy segura que estáis aquí, el libro. Y después, si os parece, sí que me he reservado algunas preguntas, algunas cuestiones que como público objetivo que creo que tenía el libro, como persona joven que sí que tengo algo de conocimiento, ¿no? Y en mi caso es un ámbito de interés, pero aún así no dejo de ser el público objetivo al que va dirigido la obra. Tengo algunas inquietudes que plantearos, algunas preguntas o algunas reflexiones que me ha hecho el libro, pero solamente quería daros las gracias a Alfonso por la invitación, a vosotros, a José Antonio, a Eric por la obra. Creo que realmente es muy necesaria. Antes estaba recordando con mi novia, que está ahí también en el público, en las últimas fiestas de su distrito, como un grupo de 20 chicos y chicas que no eran mayores de edad nos enseñaron una foto cada uno de Franco y se pusieron con la mano en alto. Yo creo que es muy necesario este libro, esta pedagogía. Creo que además es una historia tremendamente interesante, que te cautiva desde el primer momento y que te sorprende profundamente cuando ya llegas al final, que creo que además os van a contar todo el libro hoy, ¿no? Pero creo que es muy importante porque a través del relato personal de José Antonio se cuenta el relato, la biografía de un pueblo, que es muy importante no olvidar, porque si no seremos huérfanos. Así que daros las gracias. Creo que van a contaros ellos el libro con unas diapositivas y después sí que me gustaría hacerles algunas preguntas. Invitarnos y por estar aquí, es un gran honor. Este libro es un libro que está escrito entre un padre y un hijo, entre un periodista y un documentalista, entre la generación del 47 y la generación del 78, y entrelaza historias y vivencias, datos y emociones. Y al final tiene un mensaje optimista, que es que bueno, conviene saber de dónde venimos para decidir mejor hacia dónde vamos. Comparto un par de anécdotas antes de meterme en el libro rápido. Como me han presentado, yo soy codueño de una empresa de diseño y de animación gráfica, y todavía personas cercanas me aconsejan no mencionar el libro en la página web de la empresa. El miedo. Cuando doy clases en universidades privadas me recomiendan que no hable del libro. Ahí está el miedo, 50 años después todavía, ¿no? Y me desean bien, les quiero por ello, ¿no? Pero ahí está. Otra anécdota así que empiezo, un amigo me mostró una imagen del libro que estaba siendo vendido en la sección de autoayuda. Y al principio, pero tiene su poesía, porque realmente cuando lees los datos te empoderas. Es un libro que yo creo que ayuda, o sea, siendo hijo de una persona que ha sido violentada por la dictadura, pues imagínate, cuando alguien defendía a Franco y tal, me sublevaba, ¿no? Me generaba mucha tensión. Pero cuando estudias y tienes los argumentos y tienes los datos, no te pueden cambiar tu opinión, porque tú tienes, bueno, la gente tiene su opinión, tú tienes los tuyos. Entonces sí es verdad que por lo menos en lo personal es un libro que a mí sí me ha generado bastante sosiego. Entonces, bueno, pues sí celebro que estuviera en autoayuda en su momento. Muy bien, pues como contaba María, a ver, voy a mostrar la primera foto que fue la motivación del libro. Se ha perdido la imagen. Ahora se está conectando. Conduciendo por Marqués de Urquijo, de camino, saliendo de Madrid, nos encontramos manifestaciones, nos encontramos estas imágenes. Y bueno, mi padre y yo jugamos al tenis por las mañanas, los sábados, y viendo esto fue un poco lo que pensamos. Mira, aquí está Quepo de Llanos, un genocida que estuvo hasta el 2024 en la Macarena de Sevilla, enterrado, con Hitler, y estas chicas defendiendo a Franco, ¿no? Y entonces fue un poco la motivación del libro, ¿no? Dijimos, tenemos que contar esto. A la gente de mi generación del 78, por miopías del momento, por lo que fuera, no nos contaron nada, pero nada de lo que era el franquismo, y para ser justos, tampoco de los horrores del comunismo. No decían nada. Entonces,
dijimos, oye, tenemos que contar esto, ¿no? Y ahí fue cuando empezamos a contar la historia. Es una historia que tuvo varias narrativas. Esta historia empezó como las muchas caras de Franco. Franco como político como militar valeroso, como político oportunista, como religioso por conveniencia, pero era como mucha exposición, ¿no? Otra narrativa, otra edición que le dimos, dijimos, oye, vamos a aterrizar con experiencias personales. Fue como Franco y yo. Y eso era larguísimo. Eso era larguísimo. Y entonces empezamos a depurar y dijimos, vamos a ganarnos el centro, vamos a quitar los adjetivos. Los adjetivos nos traicionan. Vamos a que lleguen los datos y que hablen las emociones, ¿no? Pensamos con la cabeza, pero nos movemos con el corazón. Y empezamos a limpiar, y al final quedó así un libro didáctico de datos y emociones, ¿no? Y bueno, en ese aspecto tratamos de ganarnos con estos datos y nuestras emociones a la gente de bien del centro, ¿no? Igual que yo no defiendo la dictadura comunista de Cuba, o Nicaragua, o antiguamente a Maduro, o yo no defiendo ningún tipo de dictadura, o la Unión Soviética, o la Revolución Cultural China, nadie debería tener que defender la dictadura de Franco. Todas las dictaduras son malas, porque todas son corruptas e ineptas, ¿no? Entonces tratamos de ganarnos a nuestros amigos en el otro lado, y bueno, contamos un par de historias ahí, ¿no? Entonces, si quieres ya te paso un poco la palabra y vamos mostrando diapositivas, ¿no? Muchas gracias. Si me da la palabra no hay quien me la quite luego, ¿eh? Sí. Mencionar que hemos llegado a la 6ª edición, estamos muy contentos. Fue un libro que empezó con 500 ejemplares y estamos ya casi llegando a 10.000, así que bueno. Bueno, de hecho no había libros cuando los hemos pedido. Había programas en la librería no les suministraban libros porque estaban agotados. Y tuve que llamar a la editorial y la señorita Merced Rivas me dijo que no me preocupara, que no los facilitaba. Me ha llamado para ver si los habíamos conseguido y demás. Muy bien. Nos ha interesado bastante vuestra editora. Muchas gracias. La verdad es que me emociona estar en este lugar porque conozco la historia, ¿no? Ya sé que aquí venía Almudena Grandes, por ejemplo. Me emociona estar sentado aquí, ¿no? Donde ella ha presentado sus novelas, ¿no? Una de ellas me hizo llorar 3 veces, ¿no? También está Marcos Ana, ¿eh? Marcos Ana, fíjate, después de salir de tantos años de cárcel, ¿no? Para nosotros era un referente, ¿no? En la época de la dictadura, ¿no? Y él seguía encerrado en la cárcel. Ha estado cardenal. Ernesto. Bueno, gente importantísima, entonces yo me siento ya, a medida que vamos diciendo esos nombres, yo me siento más pequeño, ¿no? Pero estoy muy feliz de estar. Ernesto Cardenal también ha estado. Eso, Ernesto Cardenal. Lo he oído por este lado. Es que lo habían dicho, pero no lo han dicho. Sí, El problema. Es que es como yo, es sordo de este oído. Yo por aquí no oigo Tomar nada. en serio esto, ¿eh? Pero el oído derecho. También está por ahí Carlos Fonseca. ¿Carlos Fonseca está aquí? Sí, ahí atrás. No lo veo. Ah, pero bueno, no te había visto. Te leo y te sigo. La última vez que estuvimos juntos fue en el diario.es, ¿no? Sí fue, sí. Y hablando de la transición. Bueno, él sabe más que yo del 23F, ¿verdad? Algún día lo haremos. ¿Este funciona también o no? No funcionan bien ninguno, ¿eh? Solo este. Es el problema. Pero si hablo fuerte, ¿se me oye? No, mejor. No, entonces, bueno, utilizo esto. Manolo no. La foto que ha mostrado mi hijo antes de esas chicas muertas de risa, ¿no? Con la bandera de Franco y tal. Yo me acuerdo que le preguntaba a Eric, ¿de qué se ríen estas niñas, no? ¿De qué se ríen? Mi hijo siempre me echaba la culpa de que no le contábamos nada del franquismo. Es verdad, tampoco mis padres me hablaron mucho del franquismo. Mi padre era teniente de la República, estuvo en el campo de concentración, salvó la vida de milagro en Teruel, en el frente de Teruel, y no le gustaba hablar de estas cosas. Mi madre, pues, tenía 2 hermanos en la cárcel que eran socialistas, del Partido Socialista Obrero Español, tampoco quería hablar. Yo pensé que mi madre era muy miedosa y que tenía tanto pánico a lo que había en su... Y luego me enteré más tarde, un día, por otros parientes del exilio, que no era cobarde. Mi madre era un enlace entre los maquis. O sea, que menuda madre he tenido, ¿no? Pero durante mi infancia no me contaba nada. Yo iba a un colegio de frailes, de los ricos de Almería, tenía beca y enchufado, y no querían que yo metiera la pata. No querían que... Me decía siempre, tú en boca cerrada no entran moscas, tú, hijo mío, no te signifiques, que no sepan de dónde venimos, porque claro, eso nos podía perjudicar. Menos mal que con toda la familia de rojo que yo tenía, un tío era falangista y era concejal del Ayuntamiento de Almería,
iba en la procesión detrás de la Virgen con el gobernador y tal, y camisa azul y boina roja, y mi madre me empujaba, anda, saluda al tío, para que me vieran El micrófono. para que me vieran en público, que tenía un tío de Franco, ¿no? Que me acariciaba el pelo y me volvía. Y nunca entendí esas cosas, ¿no? Pero poco a poco, ya en la adolescencia empecé a leer, empecé a conocer, fui a Francia, conocí a la familia del exilio, que eran del Partido Comunista, y me contaron la historia de la familia y la historia de Franco. Era el año que fusilaron a Grimau. Y me acuerdo que yo con mi tío por Saint-Jean-du-Pin, cerca de Nîmes, por ahí, ¿no? Y había una foto y ponía Franco asesino, así en español. Varios carteles, Franco, así yo me asustaba, miraba a ver si había policía por cerca, ¿no? Franco asesino, y mi tío me contó la historia, ¿no? Y a partir de ahí, y aprendí canciones, Julián Grimau, hermano, te asesinaron, tal, no se me olvidan las letras aquellas. A partir de la adolescencia y la juventud empecé a despertar, digamos, a la política. Me pasé de Acción Católica inmediatamente pues a la actividad antifranquista. Cuando llegué a la universidad yo ya estaba perdido para el régimen. Entré como delegado de curso de mi curso en arquitectura, entré en un colegio que era del SEU, en la calle Cea Bermúdez, Santa María de Europa. ¡Oh, qué enseñanza! Allí aprendí yo a disimular que no veas. Entonces, parte de todo este background creo que se nota en el libro, porque mi hijo me obligaba a hablar de mí, aunque yo soy mi tema favorito, trataba de ser humilde, no se me da bien, soy muy presumido, pero no quería. Y mi mujer, que leía los manuscritos, decía, no le hagas caso a tu hijo, que este libro no es Franco y yo, no es sobre ti, es sobre Franco. Y así fuimos, mi mujer quitaba y él ponía. Y ha quedado casi mi vida a lo largo de Franco, pero lo ha escrito casi todo él. Yo me llevo la fama, pero él ha cargado la lana. Entonces, ¿por qué hemos hecho esto? Porque me sentía culpable de que ni él, ni mi hija, ni mi hijo pequeño, ninguno de los tres sabía mucho sobre el franquismo, sobre la dictadura. Y yo no quería echar la culpa a mis padres de que no me contaran hasta que fui mayor, pero sí me eché la culpa a mí mismo porque he transmitido el miedo de mi familia. El miedo habitaba entre nosotros permanentemente. Y siempre, cierra la ventana, hijo mío, cierra, que las paredes oyen. Mi madre decía, las paredes oyen. Todo ese miedo lo hemos transmitido, yo y toda mi generación. De modo que no es de extrañar que ahora esas niñas que se ríen con la bandera de Franco no sepan nada del franquismo. ¿Qué saben esas chicas de cómo vivían las mujeres durante la dictadura? Que pregunten a sus madres o a sus abuelas. Eran de tercera categoría, eran esclavas, maltratadas, bueno, no digamos si alguna... ¿Tienes una foto que puedes ver? Así, bueno, las rapaban el pelo a mi madre Julia, una tercera abuela que yo tenía en el pueblo de mi madre, pues sí, como era la madre de un rojo del exilio, la raparon el pelo, le daban aceite de ricino para que iba cagándose por la calle, ¿no? Mientras limpiaba las... Era de una crueldad tremenda. Cuando se ha sabido todo, las niñas de hoy no lo saben. Entonces, esas que se ríen no saben que si se desviaban un poco de la moral católica, podían ir con las monjas. Y cuando decían, te vamos a llevar con las monjas, madre mía, era el patronato de protección de la mujer. Era terrorífico. Yo me acuerdo, es como una cárcel en mi pueblo, en Almería, cerca de mi casa había una de las adoratrices, que mirábamos desde el cerro y las veíamos en el patio, prisioneras. Decían, esas son mujeres de la mala vida. Era simplemente porque muchas no eran del régimen. O sea que el miedo a hablar era muy fuerte. Entonces, ¿qué ocurría? Que durante todos los años, desde el 39, quitemos la guerra, que fue una barbaridad, obviamente. Iba a decir lo de los 30.000 bebés robados, ¿no? Bueno, en ese aspecto. O sea, sí, bueno, es que yo no veo la foto. Al limpiar el libro, o sea, claro, nos preocupaba el auge del populismo, del nacionalismo, la desinformación que se nutre pues del desconocimiento, ¿no? Estamos viendo un desconocimiento terrible y un auge de nacionalismos por todos lados, ¿no? Pero si limpias un poco los calificativos, los adjetivos y hablas solo de los datos, vamos a hablar de, por ejemplo, 50.000 fusilados en tiempos de paz, después de la guerra, ¿no? Más de 30.000 bebés robados.
ni se sabe la cantidad de bebés robados que ha habido. Una forma de violencia brutal, ¿no? Y luego, la cruz más grande del mundo hecha con mano de obra esclava, ¿no? Aquí en el Valle de los Caídos, ¿no? Pero bueno, perdona que te he interrumpido, era solo para No, para hace mostrar bien. esta imagen. Es que juega con ventaja, tiene fotos. Mira, ahí está. A ver, pasa. Estos son los anuncios, ya son de los 60. Lo que es la mujer en España, ¿no? Cosa, soberano, cosa de hombre. Pasa, pasa. Que ahí Bueno, lo hemos empezado con quién era Franco aquí, A ver. un soldado valeroso, esto Bueno. es la desbandada No, esa foto es de Badajoz, la matanza de Badajoz. de la guerra, ¿no? Sí, la matanza de Badajoz. Y ahí tenemos al comandantín Franco, cuando era joven. Hay que detenerse un minuto en esto, porque a mí, yo descubrí quién era Franco leyendo las memorias de su primo, Francisco Franco Salgado de Araujo. Y me sorprendió mucho, porque este era el confidente y amigo íntimo de Franco, le llevaba las cuentas, todo lo que robaba Franco, él lo apuntaba. Y era el encargado de sus fincas, de todas las... Lo conocía muy bien. Y en el libro hay dos cosas que me llamaron la atención. Cuando era el comandantín, que era bajito, un poco rechoncho, con voz atiplada, parecía tímido, pero tenía una mala leche, porque cuenta su primo en la biografía, en la memoria, que a un legionario de su tropa, que protestó por la comida, le mandó fusilar, allí mismo, delante de los demás legionarios. Era de una frialdad, sin ninguna empatía, era un tipo capaz de hacer lo que hizo, ¿no? Cuando se sublevó, le preguntaron a un corresponsal extranjero, pero bueno, ¿qué está usted dispuesto? ¿A cuántos quiere matar? Y dice, a media España si hace falta. Le hablaba así este hombre, no tenía ningún tipo de empatía. Entonces, Esto es lo de Badajoz y aquí tiene otra anécdota que es desbandada. interesante destacar de la memoria de su primo, que me llamó la atención, era conocido el comandantín por las 3 M's, era el hombre de las 3 M's. Era un hombre sin miedo, que parece cierto porque iba en primera línea, no tenía ningún, fue herido y tuvo muchas medallas y era casi temerario, sin miedo, sin mujeres, nunca se le conoció ninguna relación, ni salía con chicas en la legión, que eso es proverbial, ¿no? Allí los legionarios son bastante mujeriegos y en África además, nunca salió, ni tuvo ningún interés por ninguna chica, hasta que conoció a doña Carmen Polo, de la burguesía, pequeña burguesía asturiana, que era muy católica, muy beata, y se casó con ella. Y la otra M era sin miedo, sin mujeres y sin misa. No iba a misa. O sea que de católico tenía muy poco. Qué oportunista ha sido, ¿no? Cuando da el golpe de Estado y ve que prácticamente todos los obispos, menos 1 o 2, le vitorean con entusiasmo y califican con ayuda del Papa nazi, que era Pío XII en aquella época, el Papa nazi. Eso lo contamos diciendo... Igual que si estudias historia del arte puedes ver mejor los cuadros, te das cuenta que Velázquez firma con un papelito en la esquina inferior derecha, empiezas a ver las cosas. Si estudias la historia reciente de España, te darás cuenta de ciertos detalles, ¿no? Por ejemplo, en España hay una estación de metro, y un barrio y un hospital que se llama Pío XII, que es el papa nazi, un papa defenestrado. Ni en Italia le dan plazas, pero aquí sí, aquí tiene de todo. ¿Por qué? ¿Sabes? Entonces vamos a ver, es un poco los motivos que contamos en las escuelas, ¿no? Es decir, si veis un poquito de dónde venimos, veréis mejor cómo están situadas las cosas. Aquí tienes lo de caudillo, ¿no? Bueno, ahí está, claro, el Papa nazi, el Pío XII, le concedió la máxima condecoración, la Orden de Cristo Rey, o así se llama, la máxima condecoración, y nombra a la guerra civil como la cruzada, una cruzada santa contra ateos, masones y comunistas. Entra bajo palio en la iglesia, en los templos, de pronto se convierte en un beato. Reza el rosario todos los días con su mujer, o lo dicen, ¿no? En privado, y va a misa, va a los templos, hace Te Deum cada vez que hay alguna ocasión de algún pantano, alguna inauguración. Pregúntale del caudillo. Igual que el siglo X, como Córdoba. Bueno, es que a mí me llamó mucha atención, por ejemplo, en la moneda, está ahí la moneda que hemos tenido todos en los bolsillos, ¿no? Caudillo de España por la gracia de Dios. Y eso ha estado vigente hasta el 2002, hasta que se extinguió la peseta, porque entró en vigor ya definitivamente el euro. Hasta el 2002 teníamos monedas de franco, de curso legal, que ponía caudillo de España por la gracia de Dios. A mí me recordó, yo he leído muchas cosas yo soy andaluz, aunque no lo parezca, porque tuve que perder el acento,
para poder mantener el empleo, ¿no? Pero eso está en otro libro. No, aquí también. No, ahí lo digo. Sí, sí, que Ah, pues me he repetido. Está en mi libro anterior, que os recomiendo muchísimo, creo que está medio agotado, se llama La prensa libre no fue un regalo. Bueno, lo del califa. Entonces, para mantener el empleo en la tele como presentador de la televisión escolar, me obligaron a perder el acento. No, pero digo, como soy de Almería, tengo interés por la historia andaluza y tal, y recuerdo que Abderramán III, en el siglo X, acuñaba sus monedas en la ceca de Córdoba y con un lema, igual que el de Franco, ponía príncipe de los creyentes por decreto de Alá. Así que 10 siglos después, el generalísimo copió a Abderramán. Hay que joderse. Perdón, no quería decir eso. Tienes aquí un mapa de las fosas comunes. Bueno, he visto a García Lorca, creo que, no sé si lo digo en el libro o no, pero para mí, Franco perdió la guerra la noche que asesinaron a García Lorca. La perdió para siempre, para los libros de historia. Jamás será olvidado que bajo Franco asesinaron a García Lorca, uno de los dos hombres más importantes de la literatura española. Después de Cervantes, en el mundo entero se conoce a Cervantes y a Lorca. Pues él mandó matar, bueno, él no, mandó matarlo Queipo de Llano, su mano derecha de Sevilla, que era un enfermo mental, obviamente. El que hemos visto al principio. Mató a 14.000 sevillanos. No había guerra en Sevilla llegaron las tropas desde Marruecos, con el puente que hicieron de barcos y aviones con Hitler y Mussolini. Allí no hubo guerra, allí hubo exterminio solamente. Nada más llegar, que Llano mató a 14.000 y estaban todas las fosas por los alrededores de Sevilla. Entonces, aparte de que cuando es famoso Queipo de Llano, porque cuando le dijeron que tenía a García Lorca prisionero en Granada, después de muchas investigaciones y muchos libros que se han escrito sobre eso, parece ser que él dijo la frase famosa de los falangistas: dadle café, mucho café. Yo nunca entendí eso de café, creo que Jan Gibson es el que lo pone en sus libros y tal. Café es camarada, arriba, falange española. Dale café, camarada, arriba, falange española. Y le mataron. Por eso digo que el día que mataron a Federico ya no tenía salvación Franco. Y de hecho no la tiene. Para el mundo entero, Franco ha sido un dictador cruel, terrible, que, hombre, hizo que España se retrasara 2 décadas. En los años 40 y 50, los años del hambre, España pasó a ser peor que en los años 20 y 30, ¿no? Luego ya vino, si queréis hablamos de eso, el desarrollismo, la apertura de fronteras, etc. Lo que salvó a Franco fue la guerra de Corea. Parece mentira, pero cuando había perdido Hitler y Mussolini en la guerra, lo normal es que hubieran quitado a Franco de en medio, ¿no? Y estaba todo el mundo esperando que eso ocurriera. Le prohibieron la entrada en la ONU, hicieron un boicot a España enorme, cerraron la frontera, él se refugió en la autarquía económicamente y enlazó en el año 50 con la guerra de Corea. Y allí dijo: a los americanos les ofrezco este territorio que es un portaaviones enorme para la Guerra Fría, ¿no? Bueno, esa fue terrible, porque mi mujer, la pobre, es de Boston, es americana, y mi hijo es medio americano también, pero claro, y he ido mucho a América, he estado de corresponsal allí con Televisión Española, con el Grupo del País, etc. Y yo recuerdo, siempre tengo el alma dividida y partida con Estados Unidos, ¿no? Porque, hombre, por culpa de ellos, Franco duró tantos años. El sostén de Franco siempre ha sido el ejército franquista, que por cierto no lo trató demasiado bien, pero el ejército franquista, sobre todo los generales, la Iglesia Católica y el tercer pilar, Estados Unidos. Esos 3 pilares son los que mantuvieron la dictadura tan fuerte y tan viva, ¿no? Entonces, la Iglesia. Sí, me acuerdo que ese que está en medio, o sea, Eisenhower, Franco, y ese que está en medio es el general Vernon Walter. Ahora que lo veo me acuerdo, una pequeña anécdota, porque me quité la espina que tenía dentro. Yo estaba de corresponsal, no sé si era con televisión o con el país, bueno, era hace un montón de años. Había nacido el niño pequeño, sí, hace 30 años por lo menos. El pequeño, este es el mayor. Y entonces fui a hacer una entrevista, era embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas. Subí a su despacho enfrente de la ONU, tenía el despacho número 1 allí enfrente de la ONU. Y le grabo la entrevista para Public Freedom.
Era mentira. Venía a apoyar al dictador. Y yo era enemigo de los americanos. Lo que pasa es que luego me enamoré de una yankee, ¿qué voy a hacer? Y me casé con ella, hace 50 y pico años, ¿no? Que por cierto, cuando dije que me iba a casar con tu madre, Aquí está. los compañeros del PSOE, del PC, de lo que era entonces el antifranquismo, me dijeron, ¿pero dónde vas, chalao? ¿Dónde vas con ese yankee? Pero si seas de la CIA. Lo que me ha caído, lo que me faltaba. Ahora voy a ser de la CIA, ¿no? Así que no era de la CIA. Te quitaban las cartas y todo. Bueno, eso es otra historia que viene en el otro libro. De eso no hay que hablar, eso viene en el otro libro. Ahí estás en la isla de las Palomas. Ahí bueno, y eso está en el libro también, no sé, yo pasa. Bueno, mira, la boda. Bueno, una cosa que sí, me acuerdo, esa foto de la boda me recuerda, bueno, nos casamos debajo de un pinar, ¿no? Estaba eso prohibido, porque los 3 curas que tenemos eran curas obreros. Y lo pongo ahí para recordar que realmente cuando el franquismo empieza a deteriorarse y la transición parece que apunta a maneras hacia el fin, antes de morir Franco, un pilar que se empieza a desmoronar es el ejército. Solo teníamos un síntoma, que era la UMD. Aquí están. 100 o 200 oficiales del ejército español muertos de envidia de ver que los oficiales portugueses eran abrazados por el pueblo, que los niños ponían flores, claveles en los fusiles, que la revolución contra la dictadura había sido pacífica. Aquí muchos militares se morían de envidia. Y esa grieta en el pilar fundamental del régimen, que era el ejército, abre una posibilidad para que militares aperturistas, como la UMD, o como Gutiérrez Mellado, o como el general Vega, o algunos otros, o como el general Sáenz de Santa María, el general que cambió de bando también, que dijo un día me he equivocado de bando, ¿no? Y se hizo demócrata. Ese pilar se fue rompiendo. El de la iglesia hemos dicho que también se fue rompiendo, porque al ver esa foto de mi boda, yo tenía 3 curas obreros, en vaqueros. Y uno de ellos, el que oficiaba, se puso una estola que tenía en la cartera, dorada, así como o sea, lo que llevan los curas, ¿no? Y no, mi mujer era atea, la pobre. No tenía ninguna religión, pero bueno. Ahí está tu madre. Dijimos que mi madre era más supersticiosa que religiosa. Esa es mi madre, sí. Y ese es don Pedro, pero es un compañero mío, el cura. Bueno, pues mi madre le tiraba de la estola al cura. Le decía, don Pedro, esto vale. Nos estamos casando debajo de los árboles, ¿no? Sin iglesia, ni Cristo, ni nada. Ni alfombra. Yo el ramo de flores de mi mujer lo había cogido del suelo. Eran las margaritas que había por el bosque, ¿no? Teníamos 21 años, no éramos niños, ¿no? Y don Pedro dijo, mujer, ellos se quieren y yo soy cura. Claro que vale. Y ya mi madre se quedó tranquila. Pero no enseñaba nunca las fotos en Almería, ¿eh? Estamos llegando ya a los 60, entonces el nivel económico, cómo empieza a cambiar todo. Nos hemos saltado un montón de cosas, pero es que queda poco tiempo, ¿no? Hombre, si queréis, A voy ver. atrás. Sí, bueno, es que pongo a hablar de mí y se me olvida el libro. Bueno, si quieres, está interesante lo de Gibraltar. Madre mía. No, lo que yo sí recuerdo es que durante la dictadura el miedo que había en mi casa era generalizado en toda España. El miedo era enorme y la ignorancia que había era tan grande y el desconocimiento era tan grande. No había prensa, la censura era férrea, la única prensa era de Franco. Se publicaba lo que decía el dictador y si te salías una línea te crujían, ¿no? Es más, para que la gente no viera, bueno, una cosa curiosa, cuando yo tenía 9 o 10 años, vino Franco a Almería y dormía en el palacio del gobernador civil, Cortijo Fischer, de un extranjero, bueno, y pasaba por mi barrio. Y me acuerdo que ponía unas vallas de cañizo, con escayola o yeso, por el barrio donde mi casa estaba hacia el final de Almería, cerca de los gitanos, en un barrio obrero, pobre, y en la calle donde pasaba Franco había chatarreros, quincalleros, gitanos, de todo, y algunas chabolas, y pusieron un montón de vallas por la calle Ramos para que cuando subiera él con su coche, el que le había regalado Hitler, hacia el palacio, no viera la miseria. Mi padre decía, es que no quieren que Franco nos vea.
Pero claro, esto como Carolina la Grande, ¿no? Catalina la Grande en Son Rusia. pueblos Potemkin. Los pueblos de Potemkin que le ponían, para que viera que Rusia era maravillosa, unos escenarios que se movían con ella. Y todo era maravilloso, ¿no? Eso era, la dictadura era todo falso. Todo falso. Y la ignorancia genera mucha violencia. Y miedo. El miedo viene de la ignorancia. Y la información te sosiega. Pero no teníamos información. Solo era el boca a boca. Y todo era disimulo. Todo era aplauso y aplausos fuertes. Porque cuanto más miedo tenías, más aplaudías. Me recordaba aquello de Fernando VII, el rey Felón. Menudo cabrón este. Decía que había que fusilar a este o ahorcar. En aquella época le gustaba mucho ahorcar o quemar. Porque se notaba escaso fervor en el aplauso. Vaya frase, ¿eh? Tiene tela. Castigaba a los que mostraban escaso fervor en el aplauso. Pues con Franco era igual, era parecido. Entonces, bueno, hemos disimulado. Tener en cuenta que, y además creo que estamos de acuerdo todos en eso, había gente que le quería. Claro, los que tenían todos los privilegios y habían heredado los privilegios, habían ido con la pistola. Ahora esta casa es mía, fuera todo. Me quedo con la casa, o me quedo con la tierra, o la escritura tal. Los que tenían privilegios, y bueno, y los que a lo mejor creían realmente en la poesía de Primo de Rivera y de la Falange. Unos le querían y otros realmente le odiaban. Pero todos, unos y otros, le tenían mucho miedo. Es 40 años de miedo. Eso no se quita fácilmente. Han pasado 50 años de la muerte del tirano y el miedo no ha desaparecido. Está en el ADN. Mira, Lo aquí tenemos aquí en el están ADN. las fosas comunes. Bueno, fíjate, ahora menos mal que con la memoria democrática, bueno, lo que empezó a hacer Zapatero, tarde, pero bueno, por lo menos lo empezó a hacer, porque claro, en la época de la transición, a ver quién se atrevía a hablar de estas cosas. Es que el miedo era tremendo. Yo me acuerdo cuando Felipe González ganó las elecciones, que lo primero que hizo fue ir a, creo que fue al Goloso, ¿no? Con un abrigo, hacía mucho frío, y fue a ver a los militares de la Brunete, la división acorazada Brunete, ¿no? Y el miedo que había era enorme. Y duró mucho tiempo. Ahora nos han encargado estos de Catarata, aprovecho para hacer un corte publicitario, que hagamos un segundo libro, porque vamos, la 6ª edición están ganando dinero. Llevan ya, 12.000 ejemplares creo que llevan. No me lo podía creer, porque del mío solo se han vendido 1.500. Y es mejor que este, ¿eh? Solo habla de mí. Mucho mejor. Entonces, claro... ¿Qué empieza a romper la dictadura? Bueno, la dictadura, hemos dicho, hay una grieta en el ejército. Pequeña, la UMD. Pero también hay generales, como hemos dicho, el general Vega, el general Gutiérrez Mellado, el general Sáenz de Santa María, mi paisano y luego gran amigo, el teniente general Andrés Casinello, que es uno de los que más me ha enseñado a mí sobre la transición. Ha muerto el año pasado y le echamos de menos, pero aprendí mucho porque era el jefe de los espías. Y claro, los espías saben mucho. Él era el fundador de lo que luego se llamó el CNI, creó el CSD o CSEN, no sé cómo se llamaba. Se lo encargó Suárez, y Suárez le gustaba mucho la información, quería estar al tanto de lo que pasaba antes de dar un paso en falso, y todas las mañanas me decía el general Casinello, el primer café que se tomaba Suárez era con él, a las 9 de la mañana. Todas las mañanas a las 9 despachaba con el general Casinello, entonces era solo sobre lo que decían sus agentes, sus espías, ¿no? Entonces, hemos dicho que el ejército tiene una grieta, la iglesia, como mencionaba el Papa nazi, tiene otra grieta, porque, ojo, en el año 65, mucho antes de que la UMD se creara y que el ejército mostrara esas grietas, la grieta de la iglesia fue fundamental. En el año 1965 había un papa que se llamaba Pablo VI, el cardenal Montini. ¿Quieres que corte? No, dale, venga. Perdóname, es que con la iglesia me pongo malo. A ver, he estado 9 años con los frailes de La Salle, pero es que me pongo malo. El cardenal Montini, su padre había sido abogado y periodista en Milán y tal, y fue perseguido por Mussolini. O sea que se ha criado en una familia democrática. Y cuando Montini es elegido papa,
Claro, Franco se echa a temblar, porque Franco, que tampoco ha sido muy católico, que era un falso católico, como hemos dicho, porque jamás había ido a misa hasta que le obligó a la mujer, porque era un calzonazo también, ¿eh? Ojo, la que mandaba era doña Carmen. Él trabajaba poco. Entonces, la grieta de la Iglesia es en el año 65, porque ahí termina el Concilio Vaticano II, y de pronto el nuevo Papa que sucedió a Juan XXIII, quiere modernizar la Iglesia, acercarla a la modernidad, a los tiempos, acercarla a la gente, ¿no? Porque estaba anclada en liturgias casi medievales, ¿no? Eso a Franco no le gustaba nada. Y Franco tenía el poder de elegir los obispos. La terna de obispos que mandaba al Vaticano la hacía Franco. Así que Franco mandaba sobre la Iglesia y entregó a la Iglesia la educación naturalmente de sexos separados, ¿no? Claro, chicos y chicas, cada uno por un lado, entregó la censura. Yo he sido testigo de la censura de la Iglesia en las películas de televisión española. Las grietas de la dictadura, venga, Bueno, iba a presumir otra vez, es que ese es mi hijo, me ha cortado todo. Las cosas no están en el libro, están en la papelera. Las grietas de la dictadura. Sobre todo cuando me ganaba el tenis. Las grietas de la dictadura, vamos. La Iglesia, el ejército. Entonces no cuento la censura de la Iglesia. Ya no las contado y las sabemos. La censura no, de las películas. Ah, Vamos, venga, no te lo cuento. Bueno, ni un beso, ni una teta, ni un abrazo, ni nada que indujera al pecado se podía ver en televisión española. Y el cura Sustaeta, que era el capellán de mi colegio mayor, que era del SEU, claro, tenía un sistema. Yo era monaguillo con él, porque yo me sé la misa en latín entera. Entonces le ayudaba a misa 2 o 3 veces y me invitó a la censura de las películas de televisión española, año 64-65. Entonces tenía un flexo, estábamos en la sala, él y yo nada más, y un tío en la proyección arriba, y cuando se acercaban las caras para dar su beso hacía ¡oh! Iluminaba la pantalla. Entonces él cortaba por ahí y cuando se separaban las cabezas ya después bajaba el flexo al suelo. Qué bonito eso. Hemos visto Cinema Paradiso, venga. Bueno, pues igual. Bueno, claro que vamos. Entonces, hemos dicho grieta en el ejército, grieta en la Iglesia Católica. Y hay reformistas dentro del sistema. Y de pronto, claro, cuando ya empieza con la flebitis en el año 74, se empieza a poner malo, y ya empieza, pues este hombre se puede morir. No lo creían los franquistas, que deberían que iba a ser eterno, y ya empezaron a decir después de Franco que, y empezaron a preocuparse por su futuro. Como en ese momento, en los años 74, 75, 76, bueno, el 76 fue tremebundo, ya había muchas protestas, muchas huelgas, muchas manifestaciones, 2000 huelgas, mucha violencia, los curas obreros estaban por los barrios, las parroquias recibían a las asociaciones vecinales, que yo era un hervidero, la oposición ya se manifestaba con menos miedo, aunque las cárceles estaban llenas, ¿no? Entonces tenemos que, por una parte, la oposición empieza a asomarse, que había estado asustada, ya es clandestina totalmente, empieza a salir a la calle, y por otra, dentro del régimen, gente joven que quiere tener carrera y que tiene miedo al futuro, que teme por la revancha, si triunfa una huelga revolucionaria o una salida, digamos, antifranquista, empiezan a moderarse. Entonces tenemos que burócratas del franquismo se convierten en demócratas de toda la vida. Yo me acuerdo que cuando yo fui al cambio 16, venía el año 71, 72, por ahí, hasta el 74 que fui a fundar Doblón, pero venían gente a vernos y llamaban a la puerta de cambio y venían casi con gafas oscuras, las gabardinas, que no se les descubrieran que entraban en cambio. Y luego fueron ministros. O sea que era gente del régimen que ya iba cambiándose hacia el futuro democrático. Uno de ellos era, afortunadamente, era Adolfo Suárez, falangista de toda la vida, secretario general del movimiento, el jefe del movimiento. Y ahí tenemos ya el principio de la transición para el fin del franquismo. Menos mal, porque gracias a que ni los franquistas ni los antifranquistas teníamos ni idea de la fuerza del contrario, ese miedo a que triunfaran los otros hizo posible la Constitución de 1978. Esta frase no es mía, pero me convenció Andrés Casinello de que él sí hablaba
Él hablaba con Felipe González en la clandestinidad, con Alfonso Guerra, con todo el mundo, mandaba emisarios a ver a Carrillo, tal. Y también hablaba con los franquistas. Y sabía que el movimiento era una cáscara vacía. Pero realmente él sabía que había muy poca fuerza ahí. Y también sabía que en la oposición había muy poca fuerza. Que el Partido Comunista hacía mucho ruido, pero que con el mínimo de violencia. Entonces, su tesis, que yo la asumo, es que el miedo, el desconocimiento de la fuerza del contrario, el miedo nos hizo demócratas a todos y nos permitió hacer la Constitución de 1978. El miedo que ha perdurado muchos años, ¿eh? Entonces yo creo que ahora... ¿Qué es eso? Vamos a contar esto y cerramos. No me Venga, hay que ir cerrando, hay que ir cerrando. Vamos. ¿Quieres que lo cuente eso? Sí, rápido, venga. Bueno, Franco se murió. Pero bueno, la noticia es que se murió muy tarde. Estaba enfermo y no se moría. María Antonia, pregúntale a tu marido, que trabajamos juntos, Igual no teníamos ya ni fotos. Poníamos una foto y no se moría, enfermo. Otra foto, a la semana siguiente, sigue enfermo. Y no tenemos más fotos. Y cuando se murió, con vida, ¿verdad? Por algo. Cuando se murió, llego a la imprenta de madrugada y me dice el regente, no tenemos foto. Y tenía un sobre de correos ahí encima de la mesa. Digo, recorta este sello y envíalo. ¿Verdad? Muy mala calidad. Mira. Oye, no hay ni que poner el nombre, porque tú no sabes quién es. Y hemos dado muchos golpes ahí pegando el sello en las cartas. Así que ha muerto, sin nombre ni nada, ¿no? Y lo que pasa es que nada más imprimir y mandar los 10 ejemplares al ministerio, a la censura de Franco, inmediatamente llegó la policía a la imprenta y clausuró la tirada, precintó las planchas y tal, y dijo, prohibido repartir este ejemplar. ¿Pero qué ha pasado, tal? Estamos esperando que se vaya a Franco y cuando ya tenemos un número precioso con esa portada. Y entonces me dijo, no, es que ha habido un señor que era García Carrel, me enteré, el gordo aquel del 23F, que iba diciendo, han ofendido a la señora, los comunistas de Dobrón han ofendido a la señora. Siempre me llamaban comunista a mí, que no lo era, pero bueno, en aquella época todo el que era un poco crítico era comunista. Bueno, total que... También, pues bueno, la verdad es que los comunistas en España trabajaron mucho por la democracia, eso hay que decirlo. No eran como los soviéticos, no tienen nada que ver con los soviéticos. Yo trabajé mucho con ellos, ¿no? Y éramos amigos y aunque me acusaron de ser de la CIA por haberme llevado a la más guapa del grupo, pues bueno, hicieron mucho por la democracia, eso la verdad hay que reconocerlo, ¿no? Al Partido Comunista. Este barrio está construido gracias a la iniciativa de un grupo de comunistas. Y se llama Rosa Luxemburgo esto, ¿no? ¡Qué maravilla! Y no habéis puesto a Carlos Liebknecht de milagro, ¿no? Bueno, el otro. Entonces, no sé qué os Quería iba a contar. mantenerlo vivo para renovar... Bueno, ya. Sí, bueno, al final, por 1000 cosas, no lo vais a creer, pero digo, ¿a quién le podemos pedir que nos ayude? Porque está prohibida la revista. Y era una revista para mí muy importante, era una revista crítica y tal. Y uno de los compañeros dijo, bueno, conocemos a un banquero que conoce al sobrino de Franco, Nicolás Franco y Pascual de Bovil. Vamos a llamarle inmediatamente. Y hablé con él y estuvo muy simpático. Este era amigo del rey, del príncipe, entonces era príncipe, y se había entrevistado con Santiago Carrillo y todo, ¿no? Sin decir cuál era su apellido, porque si no Carrillo no le recibe, ¿no? Un tío que se llama Franco, a ver, y me contaba, dice, cuando vi a Carrillo, se me quedó mirando, le dije mi nombre, y me miró y me dijo, pues no tiene ni cuernos ni rabo, y dice, usted tampoco. Así que, pero entonces, este hombre, le invitamos a comer ese mismo día. Franco estaba trasladándole, Quería mantenerlo vivo para... embalsamándole, para llevarlo al Palacio de Oriente, ¿no? Y queríamos sacar la revista ese mismo día, ¿no? Porque era el momento. Comimos con él, García Baz y yo, en el Puchero, en la calle Larraz. Y la verdad que me dijo, de alguna forma, es que le hagáis saber al príncipe que va a ser rey dentro de 3 o 4 días, lo que pasa, a ver si os puede echar una mano. Y ¿cómo hacemos eso? Y me dijo, escribe una súplica de esa, ¿no? Sin sello, ni timbre, ni nada, en un papel. Allí mismo lo escribí con él, con Nicolás Franco. Y dice, no pongan majestad, yo iba a poner majestad. No,
señor, aquí no se dice majestad, bueno, ¿verdad? Y al fin, digo, ¿qué pongo al final? ¿Cómo me despido? Pues gracia que uno espera, tal, dice, no, tú pon como se decía antiguamente, a las RRPP de VM. Digo, ostras, tú, y sí lo puse, digo, como lo veo a mi padre que era republicano, y digo, ¿qué significa? Dice, a las reales plantas de vuestra majestad. Échale, ¿dónde se ha visto mi nombre? Martínez Soler, a las reales plantas, siendo yo republicano. Pero oye, todo por la revista, ¿eh? Le hicimos llegar ese papel al príncipe por una de sus hermanas, que se lo metió en el bolsillo, porque el príncipe estaba vigilado. Le llamaban ese mozo. Y los franquistas le tenían súper vigilado, no se podían acercar a él sin que ellos se enteraran de que se habló. Entonces lo leyó tal. El caso es que a las 6, 7 de la tarde me llamaron del ministerio. El ministro se llamaba León Herrera, una fiera, el León aquel. Y fui corriendo y me dice, estaba de luto, entro al despacho, me dice, hijo mío, qué difícil lo ponéis, ¿por qué me hacéis esto? Yo no he hecho nada. ¿Cómo se llama el censor? Ese era Fernández Sordo, estaba como yo sordo. Ese era el anterior censor, con León Herrera era otro. Y dice, no sé lo que has hecho, pero tienes... Sí, de sindicatos. Sí, si te cuento anécdota, menudo era este. ¡Buah! Demócrata luego, ¿eh? O sea que, ojo, con el rey. Entonces dijo, bueno, tiene permiso, la policía se retira de la imprenta y puede repartir la impresa. ¡Oh! Salí corriendo. Digo, Nicolás Franco manda mucho, pero sobre todo, este príncipe da una señal de que no es tan franquista como dicen. Vamos a ver, luego ha salido rana por otras razones, de bragueta y dinero. Pero en aquel momento yo le estoy agradecido porque me salvó la revista. ¿Y qué voy a hacer? Hace cosas buenas y cosas malas, el golfo ¿no? Entonces, repartimos, pero lo que me decía mi hijo que contara es que todo el mundo lo sabe, querían mantenerle vivo, sobre todo el Martínez Bordiú, mantenerle vivo 5 días más. Era muy importante que no se muriera antes del día 25 de noviembre. Y se murió el 20. En eso les hice una putada a la familia increíble. ¿Por qué? Porque si le mantienen vivo con todas aquellas máquinas que tenían, nunca se comprendió por qué le tenían tantas máquinas. Y respiraciones artificiales, y el manto de la Virgen, y el brazo impoluto de Santa Teresa. Es que vamos, querían que llegara hasta el día 25. ¿Por qué? Porque el día 25, si está vivo, se renueva en el cargo Alejandro Fernández de Valcárcel, que era el jefe del presidente de la Corte y del Consejo del Reino. Tiene por otros 4 años. El caso que ya no es el rey nuevo quien le va a nombrar al nuevo. Pero al morirse el día 20, el 22 o 23 nombran rey a Juan Carlos y ya es él el que decide quién va a ser el día 25 quien sustituya a Valcárcel. Y él, ni corto ni perezoso, nombra nada menos que a su tutor, a Torcuato Fernández Miranda. Y ahí entra otro falangista convertido en demócrata de toda la vida, en el Consejo del Reino. Y este es el que le dice a Carlos Arias que meta en el gobierno de su majestad Adolfo Suárez. Era un desconocido, no lo conocía a nadie, pero había estado en la tele, de director de televisión española, y había mimado al príncipe. Le sacaba muy guapo. Entonces, claro, eso es una clave, que se habla poco de este tipo de cosas, pero bueno, es que quiero decir que la transición no estaba planificada por nadie. Y tampoco fue tan pacífica, ¿verdad? Porque escribiste este artículo. Bueno, ya, de pacífica no tenía nada. Ha hecho un libro una amiga nuestra, Sophie, francesa, Sophie Baby, que era sobre la violencia en la transición española. Y menciona 700 y pico muertos, ¿no? Un montón de muertos, ¿no? Sin contar ETA, o sea, esto es solo... No, a ver, ETA, el Grapo, el FRAN, y también los guerrilleros de Cristo Rey, los policías en las manifestaciones, la Guardia Civil de Gatillo Fácil, en fin, fue el año 76, fue de mucha violencia. De la transición, quien diga que fue pacífica, se engaña. Tú publicaste esto en marzo del 76. ¿Qué quieres que lo cuente? Mira, cuéntalo y ya... No van a leer el libro. Es que no me gusta mucho hablar, pero bueno, de este tema, lo que pasó en Las Matas, nosotros vivíamos en Las Matas, un pueblecito aquí de Madrid, más allá de Las Rozas, y siempre a los niños hablábamos de eso, mi mujer y yo, cuando pasó lo de Las Matas, que nunca decíamos qué era,
porque estuve 30 años sin decir ni pío sobre ese tema. 30 años sin mencionarlo jamás, a nadie. Bueno, quizás los que estaban en Doblón conmigo lo saben, ¿no? María Antonia sí lo sabe, por su marido, que era redactor jefe del periódico y de la revista. Brevemente lo que ocurrió es que al morir Franco, bueno, antes de morir Franco, en octubre, el último Consejo de Ministros, antes de despedirse ya e irse a la cama, cambió al director general de la Guardia Civil. Quitó al general Vega, que era un moderado más o menos, y puso al general Campano, que era un ultra, súper franquista, de los inmovilistas, ¿no? Bueno, pues, y entonces va y se muere, y está al mando de la Guardia Civil un franquista de tomo y lomo. La Guardia Civil tiene más de 60.000 hombres armados permanentemente y permanentemente movilizados. No hace falta una orden de un gobierno, ni estado de guerra, ni de excepción para movilizar, porque están movilizados siempre, por toda España. De modo que el que controla la Guardia Civil, controla España. Y recién muerto Franco era muy importante que Campano controlara la Guardia Civil. Pero ¿qué ocurre? Que los grandes mandos, generales y coroneles, tenientes coroneles, etcétera, de la Guardia Civil, son gente nombrada por el general Vega, el anterior, que Franco lo quitó antes de irse a morir, ¿no? Entonces, lo primero que hace Campano es ir quitando uno a uno, gota a gota, a los generales y coroneles y tal de la Guardia Civil, que eran del anterior. Bueno, en diciembre, esto es noviembre, se muere, en diciembre recibo una llamada telefónica, yo estaba el director de Doblón, y me dicen, mira, no te vamos a decir el nombre, te vamos a llamar con un nombre falso, pero nos han dicho unos amigos que eres de confianza. Yo me eché a temblar, porque un anónimo que me dice que soy de confianza, ¿de qué se trata esto, no? Y que podemos confiar en ti, y bueno, ¿y qué queréis? Toma nota, ¿tienes un lápiz y un papel? Yo, sí. Un periodista siempre tiene que llevar un bolígrafo, un papel, ¿no? Entonces me dice, mira, en el boletín oficial, página tal, día tal, página tal, decreto tal, cese de no sé quién, tal. En el día, 3 días más tarde, en la página tal, del boletín número tal, traslado, nombramiento de no sé quién, tal, y así me fueron dando unos 3, 4, 5, y a la semana siguiente, por Navidad, me llaman otra vez, y sigue el gota a gota. Campano fue quitando de los puestos claves a los generales, tenientes coroneles, coroneles de las comandancias más importantes de Madrid, Barcelona, en fin, lo que fuera. Quitando los moderados y metiendo mano dura. Y metiendo los suyos, ¿no? Entonces cesaba y ponía, cesaba y ponía. Pero era muy poco a poco, nadie se dio cuenta de ese detalle. Claro, los que me llamaban sí. Luego supe más tarde que los que le habían dicho que era de confianza eran de la UMD. Claro, y me lo dijo el guante Otero, dice, y te estuvimos llamando porque sabíamos que iban a por ti y no había móviles entonces y no te podíamos avisar y te pillaron. Me lo dijo el comandante Otero viniendo de Sevilla un día, mucho más tarde. ¿Qué ocurrió? Que yo publiqué en aquella época el artículo de Vega a Campano, cómo es la Guardia Civil. Y en 2 páginas puse fotocopia del boletín oficial, que se vea que yo no me había inventado nada, que eran cosas oficiales, ¿no? Del boletín oficial, fotocopias ahí, y 5, 6, 7 casos, del general no sé qué, teniente coronel no sé cuánto. A los pocos días, eso fue en mitad de febrero, pues a los pocos días, saliendo de mi casa para ir a la imprenta, a Alcobendas, pues se me cruza un coche en la calle de Las Matas, se abren las puertas tal, y salen, no sé si eran 3 o 4, 3, y con unas bolsas de deporte. Uno de ellos llevaba ya un pasamontañas y iba con una metralleta. Dijo, vaya hombre. En el momento que le vi con el pasamontañas y la metralleta, ya sabía yo quiénes eran, más o menos. Aunque la televisión dijo que a Martínez Soler le han secuestrado los de ETA. Eso dijo la tele, ¿eh? Pero bueno, era típico de aquella época, ¿no? Estamos hablando del 2 de marzo del 76. Franco ha muerto hace 3 meses, apenas, y yo he publicado el artículo el mes anterior, con la purga de moderados en la Guardia Civil. Me queman la cara con un spray y tal, yo cerro los ojos, me pusieron un esparadrapo, me suben en mi coche a la parte de atrás y me llevan a una sierra que yo no soy andero, porque no veía, estaba ciego, y ya en la sierra me bajan del coche, por un campo, me hacen subir una valla de piedra, tal, y ahí me hacen un interrogatorio, a ser breve, de 7 u 8 horas, porque era de las 8 de la mañana hasta el anochecer.
¿Y qué querían estos? Pues querían saber quién me había dado la información. Y además querían que yo grabara en su magnetofón los nombres del general Sáez de Santa María y otro, que no recuerdo bien si era González Pérez, uno muy normal, que yo ni le conocía de nada. Querían grabar, que yo dijera que las fuentes eran esas. Y yo decía, es que no lo sé, porque ni sé quiénes son. Al final, me acuerdo que dice, bueno, no te vamos a dejar aquí porque tienes que darnos algo a cambio si quieres vivir. Entonces, no mires para atrás. Entonces, me quitan el esparadrapo por los ojos, que me hizo polvo, porque me acordaba que los frailes te tiraban de aquí, del pelo, para torturarte, ¿no? Los frailes hacían esto, ¿no? Y tirarte con un esparadrapo del pelo duele. Entonces, pude abrir un poco el ojo y luego el otro un poco y vi que estaba en una montaña, un valle precioso, en Sierra del Guadarrama, del Alto del León, por ahí cerca, y enfrente arriba, encima luego me di cuenta que era encima de San Rafael. Pero en aquel momento un paisaje precioso y tal, y de pronto abro bien los ojos y tengo un tío enfrente a 2 palmos con un pistolón. Digo, esto parece que va en serio, ¿no? Voy a tener que tomar agua porque se me seca la boca. Tú me has obligado a decirlo, ¿eh? Vamos a ver. Entonces me dice, si nos dices los nombres de estos 2 generales, no sé por qué decía que eran 2, a mí me llamaba siempre el mismo, uno, que no sabía quién era. De estos 2 generales, te quedas vivo, si no, aquí te quedas, ¿eh? Voy a contar hasta 3. Y me apuntaba a la frente y yo miraba el pasamontaña y los ojos morados, marrones, medio verdes, tal. Y juro, digo, que no sé quiénes son, que me podéis matar, pero no lo sé, no vais a ganar nada matándome aquí. Hizo así, 2, y moví así la pistola, y entonces los de atrás se fueron retirando, como para que no les salpicara la sangre, parecía verosímil. Yo pensé que iba a morir allí, digo, pero esto parece que va en serio. Y en ese momento, cuando dice 3, dispara, pero no sale, hace clic, pero no sale la bala. El cabrón tenía la pistola vacía, no había bala. No vea, yo respiré, madre mía, además como ya veía y tal, me quité el sudor, pero era todo sangre, porque hacía mucho frío, no era para tener sudor es de muerte, ¿no? Pero era sangre, y digo, ¿dónde sale la sangre? Si yo no tenía heridas, solo quemadura, pero la sangre de la boca, que mi madre había estado tragando. Cuando te pegan un golpe con la culata de la metralleta o una patada, la herida está por dentro, los dientes se clavan en el tal, entonces era de la boca. Bueno, me había tragado la sangre calentita, no perdí mucha sangre porque me la tragué. El caso es que a partir de ahí dice, bueno, vamos a pasar a lo siguiente, y me limpian la cara, me limpian las manos y me dan no mires para atrás, y me dan una carpeta y papel con 3 copias de carbón. Dice, escribe lo que te vamos a dictar. José Antonio Martínez Soler, con DNI, tenía mi DNI todo, tal, con domicilio, tal, en Las Matas, calle, tal, el mayor de edad, todo muy legal, como oficial, ¿no? Declara o certifica que, entonces me dicen que el general José Antonio Sáez de Santa María y el general no sé qué, González Pérez, que no sé qué, no es ni famoso, son quienes me han dado la información de los ceses y nombramientos de la Guardia Civil en los meses de diciembre, enero y febrero, tal y cual, ¿no? Lo que firmo y certifico aquí para los efectos oportunos, tal y cual. Dice, firma en Guadalajara a 4 de marzo de 1976, estábamos a día 2. Digo, pero si es día 2, ya sabemos que si es día 2, que imbécil, tal, patada, lo típico, ¿no? Tuvo un día 4, pues sí, día 4. Lo que me digan con una metralleta en la espalda, yo digo el día que sea, ¿no? Y firmo allí, todo perfecto, con 3 copias, todo muy oficial, ¿no? Y es que ellos son muy cuidadosos con las cosas estas de las instancias y de las declaraciones escritas, ¿no? Entonces me quitan eso tal y me dicen, mira, estas son las llaves de tu coche, están en el Alto del, no sé, en el Alto del León, había una fuente allí, al lado de la fuente, y eres de España. Cuenta hasta 500 antes de moverte, y tú y tu mujer marcharos de España. Si dices algo de esto, tu mujer no lo cuenta, desde luego, porque la tenemos localizada, era redactora jefa de la revista Ciudadano, una cosa de defensa del consumidor de la época. Solo los mayores lo recordarán.
Y era una tía muy activa. Luego fue corresponsal del New York Times. Vale más que yo, ¿eh? O sea que es la maestra de la familia. Pero en fin, tu mujer de luego no vive para contarlo si tú dices algo. Y a ti no te vamos a decir. O sea, que yo callado, claro. Entonces, se fueron, bueno, uno de ellos me pusieron otra vez el esparadrapo y en lugar de esposas, que yo había ido con esposas de estas reglamentarias que ya tenían toda la sangre por aquí, me pusieron otro esparadrapo en las muñecas, con lo cual me podía morder y me liberé y fui bajando hasta... Te vaciaron un bote, ¿no? Sí, un bote de esos de spray, de ácido, que fue lo que me quemó y por eso estoy tan feo ahí en la foto. ¿Has puesto la foto fea? ¿Habéis visto mi cara? Sí, quemada. Es que mi hijo es así, ¿eh? Es el que manda. Total que, nada, bajé y fui directo a buscar una farmacia, que estaba con las luces, fui a la farmacia y me dijo, uy, ¿qué le ha pasado? Digo, que me ha estallado el carburador. Yo no sé ni lo que es un carburador, no entiendo nada del coche. Uy, madre mía, tal. Me dio unas pomadas para calmar la quemadura y el ojo ya lo tenía un poco mejor, ya podía mirar, y de ahí me fui al bar. Y cometí el error, fíjate, una cosa de pueblo, como de Navidad, que yo no tomo nunca, anís del mono. Me di una copa de anís del mono y cuando eché el primer trago, ¡pum!, lo tiré al suelo porque quemaba la boca, madre mía, tenía las heridas ahí, qué imbécil. Total que hay un teléfono, sí, pues llamé al teléfono que era de esos de pared, llamé a mi mujer, a la revista, y le dije, Ana, no digas nada a nadie de lo que te voy a decir, pero nada de nada, aunque seas periodista no lo digas. ¿Y qué ha pasado? Pues mira, ha habido un problema y me tienes que recoger, no tengo coche, me tienes que recoger, ¿y dónde está? Digo, espera un momento, y le digo al de bar, ¿cómo se llama este sitio? San Rafael. ¿Pero cómo? Es que no sabe ni dónde está, es que no me he dado cuenta qué pueblo es. Estoy en San Rafael. ¿Y cómo se llega? ¿Por el túnel o por la montaña? Espera un momento, pregunto, ¿cómo se llega aquí? ¿Por el túnel o por la montaña? De las dos formas, pero mejor por el túnel. Mejor por el túnel. Entonces vino y me recogió. Y afortunadamente, esa noche, bueno, recogí el coche, fui detrás de ella directamente a la casa del editor de Doblón, que se quedó alarmado, inmediatamente llamó a dos amigos suyos. Bueno, no, primero me llevó a un hospital de quemaduras en la calle Lisboa, para que en el quirófano me curaran las heridas, las quemaduras. El doctor de la Fuente se llamaba, me acuerdo, que decía, no, qué suerte tiene usted, Martínez. Yo le digo, hombre, suerte. Dice, es que por esto que tiene usted ahí, en Hollywood pagarían una millonada. Vas a tener 7 peeling, iba a cambiar la piel. Efectivamente, se me caían las conchas como la lepra. Y por eso tengo, mira qué cara tengo. ¿Quién para decir la edad que tengo? Nadie, ¿eh? En el culo de un niño, está la piel fina. O sea que algo bueno saqué de aquella aventura. Y nada, afortunadamente el editor llamó a dos amigos suyos. Uno era Clemente Auger, que luego fue presidente de la Audiencia Nacional, y el otro Jesús Vicente Chamorro, que luego fue fiscal del Tribunal Supremo. Pero entonces era clandestino, era del PC, es muy amigo nuestro. Es el que me había dado todos los libros prohibidos cuando era joven. Entonces me reuní con ellos en casa del editor y me dijeron, mira, tienes que ir inmediatamente esta noche al juzgado de guardia. Y declara que no sabes quién te secuestró ni quién te torturó y que nada. Y cerrado, venga. Ya cierro. Entonces, pero lo único que tienes que decir al juez es que firmaste su papel el 4 de marzo del 76, que aún no ha sido. Y eso anula el documento contra el general Sáez de Santa María. Por cierto, Sáez de Santa María fue luego director general de la Policía Armada, que nos ayudó en el 23F a que fracasara el golpe también, ¿no? Yo hice eso, el juez de guardia era nada menos que el mariscal de Gante, que había sido censor del franquismo, y me conocía de sobra. Me dice, es que no reconozco su cara, me dice el hombre. Y digo, bueno, es que me han tratado. Así fue todo. Te pusieron escolta. Me pusieron escolta, hubo manifestaciones de periodistas por la Gran Vía, palos, detenidos, tal. Pero yo no dije ni pío hasta que no pasaron 30 años y habían caducado ya, digamos, los delitos de los secuestradores, porque eran oficiales y guardias bien instruidos de la Brigada de Información de la Guardia Civil. En el libro del general Sáez de Santa María, su biografía cuenta que en mi caso, dice, lo supimos muy pronto quiénes habían sido. Él era el número 2 de la Guardia Civil y nunca pudo Campano quitarle. El número 2 siguió siendo el Sáez de Santa María, hasta que quitaron luego a Campano
Suárez, ¿no? Más adelante. Pero con Arias seguía siendo. Y lo supimos muy pronto, pero no podíamos hacer mucho porque en aquel momento Campano no se hacía nada de esto sin su permiso. Entonces no podíamos ir en contra de las órdenes del director general, pero lo subí. Está escrito, está publicado en el libro de él. Y bueno, ya no digo más. Muchas gracias. Le he quitado la palabra a la concejala. Recibí una llamada ofreciéndole el nombre de las personas. Eso no está en el libro, ¿no? Pero eso ya está en el libro. Sí, está. De hecho, yo quería retomar un poco esta pregunta. O sea, si os parece, os hago un par de preguntas a cada uno. ¿Tenemos tiempo, Alfonso? Sí, sí, sí. Y luego entiendo que abriremos también el resto. Pero bueno, si os ha gustado, lo primero es que lo compréis porque lo detalla con todo el juego, la verdad, detalles y es una maravilla. Y haberte escuchado ahora es un lujo, José Antonio. Pero claro, no es lo mismo haberlo vivido hace 50 años, no es lo mismo escribirlo 50 años después, a que, por ejemplo, este episodio en el que acabamos de terminar, ¿no? Que haberlo vivido y haber visto un año después esa amnistía política. Me gustaría preguntarte cómo viviste esa amnistía, si amnistía en ese momento significaba perdón y por qué 50 años después sí te has animado a hablar de ello. Bueno, la verdad es que yo soy partidario de perdonar, pero no olvidar. Perdonar siempre, olvidar nunca. Y la verdad es que he perdonado, pero no he olvidado, ¿eh? Menudo cabrones, no lo voy a olvidar nunca, ¿no? Pero incluso un hijo de uno de los jefes de la Guardia Civil trabajó para mí, nunca dije ni pío. Jamás, y era un chico fantástico, porque no tiene que... Los hijos no son culpables de los padres, ¿no? Tú no tienes la culpa de lo que yo he hecho, ¿eh? Después haces de derechas y no pasa nada. Pero creo que la amnistía era una petición muy antigua, no solo era de la transición, ¿eh? Si miramos la historia de España y del Partido Socialista, del Partido Comunista, toda la oposición, desde los años 50 y tantos, que empiezan las protestas estudiantiles y tal, siempre se hablaba de la reconciliación y de la amnistía. Se mencionaba mucho la palabra. De hecho, cuando muere Franco, lo primero, todos los carteles eran libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Pero la amnistía siempre estuvo presente. Y quizá fuimos muy ingenuos en la parte de los antifranquistas al acelerar esa amnistía en el propio año 77, ¿no? Porque, claro, salieron de la cárcel todos los nuestros, ¿eh? Y se perdonaron todos los delitos. Yo tenía 30 delitos de prensa. A mí me perdonaron todos, menos uno que era del Consejo de Guerra, porque era por un artículo, el ser de la Guardia Civil, por el artículo era sedición y injurias al ejército. Y ese no fue amnistiado, tuve que pedir al general Vega, que era capitán general de Madrid, que me dejaran salir de España para ir a Harvard y tal. Y entonces se dio pero no, los militares no entraban, ni la UMD tampoco. No había fuerza, ni el gobierno de Suárez, ni nadie tenía fuerza para enfrentarse al ejército en aquel momento. Entonces se hizo amnistía política, no militar. ¿Qué pasó? Que, claro, tiene un precio. Amnistiamos a los torturadores de Franco, a los asesinos de la posguerra. Pero claro, ¿qué vas a hacer? En aquel momento decía Nicolás Sartorius, que es muy listo, que estuvo en la cárcel mucho tiempo y que es fundador de comisiones obreras y tal, decía, es que si los toros no tuvieran cuernos, yo sería torero. Claro, si no tuvieran cuernos, ¿quién no va a ser torero? Todos somos toreros. Pero en aquellos momentos yo creo que era importante cerrar esa página, aunque he dicho que ha tenido un precio muy alto, que es el pacto del olvido. Y eso, por eso esas niñas se ríen ahora con la bandera de Franco. Es un precio que estamos pagando. Hay que reeducarlas y explicarles quién era Franco. Por eso hemos escrito Franco para jóvenes, porque somos culpables los mayores de haber engañado de alguna forma a los jóvenes, con una transición idílica, pacífica, ejemplar. No, se hizo lo que se pudo y con más miedo que vergüenza. Pero sí, yo era partidario de la amnistía y de hecho cuando me llamaron diciendo tenemos los nombres de los que te han secuestrado, yo estaba entonces redactor jefe en El País y dije un momento, y me pasó toda la película del año 83, por ahí. Estaba para el nuevo del ministro del Interior y tenía amigos en el ministerio y
No me lo digas, no lo digas. Prefiero no saberlo. Cerramos esa página. Y no quise saberlo, o sea que yo los amnistié. Ellos cumplían órdenes, pues seguramente, pero las cumplían con mucho entusiasmo, porque como sacudían, Efectivamente hay un claro paralelismo entre esa amnistía política y la que tú hiciste a título individual, que me parece, no sé, se plantea en el libro esa pregunta de si se le da la oportunidad de saber quiénes eran sus secuestradores. No sé si todos y todas habíamos hecho lo mismo quienes estábamos en esta sala, pero yo creo que sí que es un acto de amnistía, claramente, responder que tú querías seguir con tu vida y no saber sus nombres. Y decís que uno de los grandes objetivos que teníais era acercaros a los jóvenes. Te voy a preguntar a ti, Eric, si lo creéis que lo habéis conseguido, si han leído este libro personas jóvenes, si lo han leído personas jóvenes que creen que tienen o que son de derechas o que se definen, creen que son conservadores y que quien votan en las urnas son perfiles de derechas. Lo digo también, dejo ahí la pregunta, porque yo que me enfrento cada día en los plenos de distrito y en el pleno de Cibeles al Partido Popular y sobre todo a Vox, que están intentando redefinir la historia, en el libro lo decís, en las leyes de memoria democrática de las comunidades autónomas del Partido Popular, no se pone la palabra franquismo, guerra civil, ¿no? Golpe de Estado o dictadura. Entonces, yo sí que tengo la teoría de que por mucho que a los jóvenes les estén llegando esos discursos y lo estén amplificando, son personas mayores que han conocido muy bien lo que fue el franquismo. Yo tengo portavoces de Vox, por ejemplo, en algunos plenos de distrito que tienen 70, 80 años y de la misma manera que tú viviste el franquismo, en este caso como una víctima de aquellos secuestradores, ellos conocen perfectamente aquello que están aireando. Por lo tanto, sí, hay una responsabilidad sobre las personas jóvenes y probablemente tengamos que hacer una pedagogía importante, pero yo creo que no hay que olvidar que quienes quieren promoverlo conocen muy bien aquello que promueven y no vacilan con aquello que promueven. Te pregunto, Eric, si crees que estáis consiguiendo ese objetivo y qué conversaciones se han generado con las personas jóvenes. Gracias, sí, la verdad es que enfrentarnos al pacto del olvido ha sido difícil y es incómodo sobre todo para las personas que tienen familias que se beneficiaron del franquismo, ¿no? Cuento en el libro la historia de uno de mis mejores amigos cuya familia es de Segovia y su abuelo luchó en el Frente Nacional, mi abuelo luchó en Almería, en la República. Ahí les tocó a cada uno. ¿Significa eso que mi amigo cuyo abuelo luchó en el Frente Nacional tiene un peor abuelo o el mío es mejor? No. Hay una humillación moral en la derecha que hay que tratar con cuidado y con cariño, porque tenemos que ganarnos a la gente de centro. Es decir, nos hacen falta contrapartes y el pensamiento crítico también empieza por uno mismo. Es decir, tienes que cuestionar tus propias ideas y ver dónde podemos alcanzarlos, ¿no? Lo decía antes muy brevemente, ¿no? Pero igual que yo no defiendo las dictaduras comunistas, nadie tendría que defender la dictadura franquista, ¿no? Y para eso hay que tener hay que acercar la mano un poco y reconocer, o sea, el asesinato de 6.000 monjas y curas por milicianos de izquierdas es indefendible. Eso es un crimen horroroso. Y seguro que había gente asustada en el barrio Salamanca. Y bueno, se puede reconocer eso, no pasa nada, es horrible. Y también eso te abre la puerta a que te digan, oye, pues ser nieto de un republicano represaliado pues no debía ser fácil. No debía ser fácil. Pero creo que es muy importante poder tener entendimientos, ¿no? Y llegar un poco a la gente de centro. La gran esperanza es que el centro derecha civilizado haga suya la ley de memoria democrática. Pero para eso nosotros tenemos que hacer suyos algunas cosas, que se sientan seguros también. Entonces es un diálogo interesante en los institutos en general tenemos gente muy bien preparada, con preguntas muy acertadas, se da mucho ruido, se da mucha notoriedad al 20% o 26% según las encuestas que votan a Vox, pero hay otro 74% o 80% que no. Y bueno, yo creo que alguien piense de manera, lo hicimos en los institutos, que alguien piense de manera diferente a ti no significa que cambie tu opinión. Tú tienes tus datos, tú tienes tus ideas, pero sí creo que es importante poder hablar con personas que piensan de manera diferente a nosotros, con civismo. Se critica mucho a Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene mucha literatura sobre reconciliación civil. Hemos leído bastante sobre el caso, por ejemplo, de los afroamericanos, ¿sabes? Sabiendo que vienen de un legado de racismo terrible, de opresión, de Jim Crow y segregación y antes de la esclavitud, ¿cómo pueden convivir afroamericanos y blancos en Estados Unidos? ¿No? Y al final, pues tienes que juzgar a las personas por acciones individuales. O sea, más que las ideologías, son las acciones de cada individuo. Eso es lo que nos define, no de dónde venimos, sino cómo nos comportamos.
muestro el ejemplo, ¿no? Es decir, si en una familia hay una historia de alcoholismo, te conviene tener cuidado con lo que bebes, ¿no? Porque si no puede ser el origen de tu malestar. Si tienes una familia con una historia de cáncer de piel, pues te conviene cubrirte del sol, ¿no? Entonces, saber estas cosas nos conviene, ¿no? En general, con mis amigos de centro derecha, el libro ha funcionado muy bien. Y de hecho, nos han invitado a la COPE, lo cual para nosotros fue increíble. La primera vez que entré en la COPE. Hemos dado entrevista en la COPE, o sea, también ellos están asustados por el auge del centro, de la extrema derecha. Y yo creo que se pueden tener conversaciones y eso empieza también por no ser intransigente uno mismo, estar dispuesto a entender pues, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son las tuyas, se pueden tener conversaciones, siempre claro que no te alteres a cabeza a gritos, ¿no? Pero yo creo que este libro, al limpiar los adjetivos, al quitar la moralina, al limpiar todo eso y dejar los datos y una historia personal, en general ha funcionado bien. Solo quería decir una cosa nada más, y es que es verdad que los jóvenes, algunos jóvenes, están diciendo que con Franco se vivía mejor, por su ignorancia, pero no son muchos, son el 18%. Es que el otro 80%, 82%, creen que con Franco se vivía peor, y no son partidarios de la dictadura. O sea, el 82% de los jóvenes tienen información suficiente para... Sí, también se puede ser de derechas y no pro dictadura. Se puede ser de derechas pro demócrata. Entonces, no por tener una familia que haya luchado en el bando nacional tienes que decir que eres franquista. ¿Sabes? Se puede dar un paso atrás también, ¿no? El libro es optimista, ¿eh? Os lo recomiendo. Sí, pero a ver, en esta última intervención, y en la pregunta y la respuesta, a mí me queda como un sabor raro. Porque hay como cierta condescendencia. Hay como cierta condescendencia, y la condescendencia parte siempre de la izquierda, nunca de la derecha. Hay una condescendencia, aquí hablamos, yo me acuerdo no hace mucho, una película sobre la muerte de Lorca, dicen, en el año 36 estalla la guerra civil. No está ahí, señor. Aquí no ha estallado nada, aquí ha habido un golpe de Estado, se llama golpe de Estado. Y es bien cierto cuando dice tu padre, dice, no, mi hijo, pues tú puedes ser de derechas, no sé, y yo, por ejemplo, y hay unos ejemplos muy gráficos y muy estentorios que decía aquí el señor. Había un señor que hizo el himno de la Falange, y su hijo hizo el himno de los dos gallos. El del gallo rojo y el gallo negro, es el Chicho Ferlosio, que era hijo de Sánchez Maza, que hizo el himno de la Falange. O sea, no confundamos lo que hace un hijo con lo que hace un padre. Y Joel Pradera era hijo de... Claro. Fíjate tú. Bueno, pero no confundamos... Dice, bueno, es que los dos bandos cometieron cosas, pero los dos bandos no se comportaron igual. No. Hay estudios serios, Santos Juliá, por ejemplo, tiene un estudio muy serio de las cifras, o sea, con cifras, y no es lo mismo. No es lo mismo lo que decía ese señor que habéis empezado ahí, que ha estado enterrado en la Macarena, el señor Queipo de Llano, que decía lo que iban a sentir las mujeres con los legionarios, que ahora iban a conocer lo que era un tío, un hombre, no sus mariquitas y el amor libre, esas historias. No es lo mismo. Y en nosotros, en esa historia, y yo por supuesto que como dice tu padre, soy capaz de perdonar, pero luego no hay que olvidar, porque si olvidas, estás expuesto a que se vuelva a repetir lo mismo. Yo creo que tenemos que tener cierto cuidado con esas terminologías que utilizamos a veces. Y por eso yo tengo cierto miedo de ciertas cosas que en nuestro querer juntarnos todos y abrazarnos todos, pues bueno, pues los erizos no se abrazan mucho. Una cosa que no he dicho es que el libro no es equidistante. No se puede ser equidistante entre el violador y la violada. No se puede ser equidistante entre el agresor y el agredido. No es equidistante en ningún caso, ¿eh? Y de hecho hay citas, hay datos. Los republicanos milicianos incontrolados mataron a 6.000 curas y monjas. Sí. Es verdad que muchos de ellos les acusaban de ser quinta columna, que ayudaban al bando contrario. Entonces el cura del pueblo pues estaba pasando la información al enemigo. Bueno, podía ser. En el bando nacionalista o franquista, oye, mataron a 150.000, y en el bando republicano a 50.000. El triple. Franco mató el triple, no podemos comparar. Aunque sean cifras escalofriantes. 50.000
muertos en la guerra Y civil. los que siguió matando después de la guerra. No, esos son otros 50.000. Esos son los peores. Porque en la guerra mató a 150.000 y los republicanos a 50.000. Pero es que en la posguerra los republicanos no mataron a ninguno. Bueno, algunos maquis Sí, pero... pudieron disparar, pero Franco siguió matando sin juicios de verdad a 50.000. Y campos de concentración había 700 campos de concentración y fosas comunes. Es decir, que no se puede ser equidistante. Hay que ser objetivos, todo lo que podamos. Vale, pero ¿cómo te ganas el centro? Es decir, o sea, los nietos de la dictadura no son sus abuelos. No, está claro que no. Entonces igual... Estoy de acuerdo. Como decía antes, o sea, el tema de los afroamericanos o los blancos en Estados Unidos, o Martin Luther King, o sea, al final tienes que dar con respeto a la gente y a tratar a la gente por sus acciones individuales, no por sus ideas colectivas de sus abuelos. Porque si les arrinconas, pierdes. Sí, pero mira, dos frases, perdón. Una que dice Alicia Prieto, que no la encuentro, está por ahí, que dice, en plena guerra civil, que dice, no seáis como ellos, tened piedad, no les imitéis, no seáis como los franquistas. Eso dice Alicia Prieto, está escrito y publicado. Pero es que tengo una frase que en el libro, página 40, que ya vale la pena comprar el libro por esta frase. El general Mola, que aspiraba además a sustituir a Franco, tiene una frase que te pone los pelos de punta. A todos los alcaldes de Navarra los reúne y les dice: hay que sembrar el terror, hay que dar la sensación de dominio sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Es que eso es horroroso. No actuar, que no piensen como nosotros, hay que matarlos, sin vacilación ninguna. Entonces no hay posibilidad de equidistancia. Yo soy objetivo, pero no equidistante. Creo que no hay que confundir, o sea, estoy de acuerdo con Eric en que los hijos no tienen la culpa de los padres y en que tenemos, creo, además, que ser demócratas, es decir, que aspirar a que entre diferentes podamos convivir en el mismo país. Ahora bien, creo que hay personas que no piensan igual, es decir, hay verdaderos, y yo lo digo que me los encuentro cada mes, hay franquistas, a día de hoy. Es decir, personas que están dispuestas a una frase que decís mucho aquí, es que Franco no quería una España diversa. Es que hay personas aquí, a día de hoy, que no quieren una España diversa. Entonces me gusta que hayas dicho que os han invitado a la COPE, porque sí que creo que hay unos demócratas en la derecha, ¿no? Pero que hay otros que no lo son. Sí. Y hay algunos que están construyendo gobiernos sobre esos pactos. Yo creo que hay líneas rojas que no hay que pasar nunca. De verdad, yo me he encontrado plenos en los que un portavoz de Vox, con quien gobiernan luego en otras comunidades autónomas y en municipios, ahora comunidades no, pero gobernarán, y no es quepa duda de que gobernarán España si les dan los números, y que les darán el Ministerio del Interior o el de Defensa, porque van a pelear por lo que siempre han querido. Yo tengo un portavoz que dijo en un pleno municipal algo que, por cierto, creo que a lo mejor ahora se está normalizando, ya hace 20 años le habría costado el puesto. Dijo: me alegro mucho de que los jóvenes estén despertando porque la democracia no resuelve sus problemas y están volviendo a mirar a un régimen, y esto lo dijo palabra por palabra, es público, a un régimen que consistía en amar a España, en el respeto y en el orden. Esto lo dijo hace un mes y medio un portavoz de Vox. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo, creo que tenemos que conseguir construir un país entre personas que pensamos diferente, pero creo que hay que establecer una línea roja porque están ahí y porque ellos sí consiguen mandar ese mensaje, porque los vimos, aquellos jóvenes en Chamartín, menores de edad, enseñándonos a Franco y viniendo a amedrentarnos, porque estábamos en la caseta del Partido Socialista. Por lo tanto, esa frase creo que es más actual que nunca. Franco no quería una España diversa, y hay que asumir que hay gente que no nos quiere por quienes somos, porque una de las cosas que reflejáis muy bien, y estoy de acuerdo que el libro no es equidistante en absoluto, es que nadie de los que estaríamos en esta sala habría vivido mejor entonces. Para empezar, porque esta reunión no sería posible. Eso es lo que tenemos que ser capaces de contar aquí fuera. De aquí nos llevaban a Carabanchel directamente, a todos, Bueno, a ver, vamos a dar paso a un pequeño debate con las preguntas. No se me adelante, por favor. A ver, palabras, personas que quieren intervenir. Sí. Cuando quieras. He entendido que estáis yendo por los centros educativos, por los institutos de la Comunidad de Madrid. Bueno, de España. Bueno, hemos ido donde en Móstoles, ¿no? En Sagunto. Hemos ido a Sagunto. Claro, mi y a la pregunta Laguna. iba dirigida fundamentalmente a eso. Comunidad de Madrid, institutos en Móstoles. Yo vengo del mundo de la educación, he trabajado en la Comunidad de Madrid
y he visto cómo se ha ido deteriorando en los últimos años la libertad de expresión en los centros educativos por parte de los profesores. Es decir, que profesores que han organizado actividades de memoria histórica, de temas de género, han sido de alguna manera reprimidos y censurados por la Comunidad de Madrid. Estáis teniendo problemas, y digo en la Comunidad de Madrid porque es la que conocemos un poquito más. En Madrid, ¿veis diferencia con otros lugares como el País Vasco, que tiene mucha más apertura en este tema? ¿Qué decir? ¿Cómo lo estáis viendo, cómo lo estáis viviendo en Madrid si tenéis problemas? Nosotros vamos donde nos invitan, ¿no? O sea, que os invitan poco. Tampoco, pero Madrísimo tampoco. La verdad es que estamos en Alcorcón, ¿verdad? Sí. Pero siempre he recomendado, porque la directora del instituto es compañera de estudios de mi hijo. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Dio un libro y dijo, Eri, tenés que venir con tu padre aquí. Y tenemos 200 o 300 alumnos, todos los bachilleres del instituto ese de Alcorcón, y fue muy interesante, tuvimos 3 horas ahí discutiendo, y la verdad es que era muy interesante, y la mayoría sabían de lo que hablaban, ¿eh? Había algunos que no pensaban igual y dijeron que su abuelo vivía mejor con Franco. Bueno, pues muy bien, y ahí fue un debate interesante. Luego he estado, por ejemplo, en universidades, pues sí, en Sagunto había 300, ¿no? Sí, o sea, quizá De varios institutos juntos, ¿no? los institutos, sé que es uno de los capítulos, ha funcionado bien el tema del medio ambiente, ¿no? Con el tema de los institutos, contar un poco que de esos barros estos lodos, ¿no? El tema de la degradación medioambiental, Franco aquí se le ve que captura un cachelote estuvo durante 26 horas disparando con una metralleta, un pobre animal. Tenía un cañón en el Azor para lanzar torpedos para los cachalotes, para las ballenas. Contamos la ley de ¿cómo es? De alimañas, ¿no? Y cobraba el aceite. O sea, Descargaba fue una devastación ecológica terrible. O sea, casi acabó con el exterminio completo del lince, con el oso pardo, y luego, bueno, presumen los palmeros del régimen de las presas, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana. Ya se están desmantelando un montón de presas, se ha demostrado... Pero además que no las hizo él, que empezó la República y el conde de Guadalhorce con Primo de Rivera. Las presas es un buen ejemplo que ante cualquier catástrofe vuelven los franquistas a meter su discurso, porque con la dana Guadalperal no está has enterrado escuchado debajo. sobre las presas. Sí, Guadalperal está enterrado debajo de una presa, o sea, hay un montón de patrimonio histórico que luego también ni sirven tan bien. Entonces este tema del medio ambiente a los jóvenes les ha tocado porque, pues bueno, ha cambiado la sensibilidad, ¿no? Y, o sea, esto de ir pagando por matar lobos, pues se ve de muy mal gusto hoy en día, ¿no? Y bueno, también otro tema es el tema de las diferentes identidades, ¿no? O sea, yo me crié en una España en el 78 donde tampoco se nos enseñaba casi nada, ¿no? De Cataluña, de Galicia, del País Vasco, no sé. Entonces se trataba, ¿ves? Tratas con desprecio cuanto ignoras, ¿no? Bueno, Castilla, ayer dominadora, vuelta a sus andrajos, desprecia cuanto ignora, ¿no? Entonces, ese tema ha cambiado mucho. También el tema de las identidades históricas, pero también entidades diferentes. O sea, es muy diferente cómo son los juventud hoy en día, ¿no? Ves pandillas mixtas de chicos y chicas y un montón de identidades. Y bueno, en el libro tocamos un poco el tema, ¿no? Cómo se vería hoy eso, ¿no? Pero son temas, pues el tema de ser bisexual o heterosexual o lo que sea, ¿no? Son temas que tocamos en el libro que bueno, mi padre no habla mucho de esto, pero está en el libro y eso suele funcionar bien. Pero Cosa- muchas eso llamadas cosa de de- instituto no tenéis. ¿Eh? Muchas llamadas de instituto para que vayáis. No, Hemos ido a 3, dos, Y luego vamos a librerías, a cosas así, ¿no? Sí, no nos han llamado mucho, hemos ido a 2 o A 3 ver, nada a mí más. me consta que el profesorado quiere, me Sí, consta. Que yo estoy con el Pues profesorado. nada, dile- Nos han dicho profesores... Otra cosa es que las direcciones de los centros o que puedan tener miedo, porque se ha dado en muchos institutos, a que les den un Ya, claro. toque desde la Bueno, comunidad es que de el Madrid, miedo, en ese el sentido, miedo sería. existe. Nos han comentado profesores que quienes se quejan son de Vox. Que cuando hacen estas actividades vienen padres de Vox a quejarse y tal, entonces que para que no les den la lata pues no cuentan el tema, ¿sabes? Sí, también es una, Pues hay que seguir. es una respuesta. Hay que seguir, claro que sí, claro que sí. También es una respuesta fácil. Elena, Ah, yo. Bueno, ¿me oís bien? Vale. Bueno, yo quería comentar dos cosas. La primera igual es un poco de polémica. No se oye. Perdón, este tema del machismo funciona bien en los institutos. Sí. Montarlos en un Y la homofobia. y la homofobia, todo ese tema funciona bien. arrímate bien el micro. Me arrimo al micro. Vale, con el tema de los chavales jóvenes,
yo quería hacer una reflexión, ¿vale? Porque efectivamente en Vox, lo que era gente del PP, porque todo el mundo viene del PP, ¿no? Eran franquistas, son franquistas. Y es que en la transición no se acabó con el franquismo, no hubo una ruptura real. Siguen en las instituciones, siguen siendo jueces, siguen siendo militares, es que son franquistas y siguen ahí. Y obviamente, ellos claro que no perdonan y quieren volver a retomar el poder, porque para un franquista el poder solo es suyo, y cuando no lo tiene es que se lo han robado. Entonces este discurso de ahora es que es absolutamente, vamos, yo soy del 66, yo sí que vivía Franco, y yo me acuerdo además de cantar el Canal Sur en el colegio. Claro que era un señor muy viejo y no te decía nada, pero tú veías lo que decías del miedo, ¿no? Tú veías, yo por ejemplo recuerdo ir con mi madre de la mano y ver una A pintada en una pared y preguntar a mi madre, ¿eso qué es? Eso no es nada que te interese. O sea, no podías, no se hablaba de política, no se hablaba de nada. Y eso es algo con lo que hemos crecido. Lo que sí que tengo claro es que ¿en qué se apoya el fascismo y se ha apoyado siempre? En la necesidad, sobre todo en los jóvenes, de un cambio radical, ¿no? ¿Qué le pasa a muchos chavales? Pues que están cabreados, que no les gusta estudiar, que no les gusta el futuro. El futuro de ahora para los jóvenes es una puta mierda. O sea, el tema del clima, el tema de lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, lo que vemos en el mundo, los chavales están acojonados. Y la respuesta del fascismo es una respuesta muy fácil para canalizar el enfado de mucha gente que quiere un cambio porque esta sociedad no se lo está brindando, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y qué ha hecho la izquierda? La izquierda deberíamos haber hecho las cosas un poquito mejor y debería haber autocrítica, porque efectivamente hemos tenido la capacidad de estar en los sitios y de dar alternativas y al final nos hemos pagado entre nosotros y hemos dado vamos, yo a veces me avergüenzo de cómo nos hemos comportado en las instituciones también y de cómo a veces estamos crispados, nos dividimos en vez de unirnos. Ellos siempre van a una, nosotros siempre vamos, bueno, siempre se decía, hay tres comunistas y hay dos excisiones, o sea, siempre se decía lo mismo. O sea, la izquierda no somos capaces de realmente dar una respuesta que a la gente joven le dé ilusión. No somos capaces, pues tenemos que hacer las cosas de otra manera y ellos sí que están canalizando esa rabia. No son fascistas los chavales, pero están viendo una vía de escape a toda esa frustración que tienen como siempre, ¿eh? La pregunta cuál No, es una reflexión. Yo he dicho que hacer una reflexión un poco polémica. Estoy de acuerdo con el 20% y en desacuerdo con el 80% de lo que has dicho. Y es por una razón, porque la izquierda ha hecho maravillas en este país. Aparte de golpearnos, sé que hay que hacer más autocrítica, yo me considero de izquierda. Ahora me llaman socialdemócrata, no sé si eso es algo, pero yo votaba a Felipe y esas cosas, ¿no? Y a Pedro Sánchez, bueno, y mis padres también, y siempre he sido pues, un poco de izquierda. Ahora, ¿qué hemos hecho mal? Pues sí, esa reflexión es importante. ¿En qué nos hemos equivocado? También, y hay que ser autocrítico. Pero la izquierda ha hecho maravillas. Es que este país, lo comparas con Estados Unidos, por ejemplo, el otro país de mis hijos, y es que es una maravilla. Este país es un gran país. Es que este país tiene, cuando Franco, es que la seguridad social era una mierda. Las pensiones inexistentes. No había IVA. No, es que no había impuestos. El Estado era raquítico. Lo que recaudaba Franco, aparte para él, que tenía una cuenta corriente del Banco de España, se hizo millonario, que eso de que era honrado, era un corrupto y corrompió a todos los que había a su alrededor. Pero vamos, si lo pensamos bien, el estado del bienestar, lo que es educación, con el pacto de la Moncloa, se empezaron a hacer escuelas a cambio de bajar el salario de los obreros, ¿es verdad? Y los trabajadores, comisiones UGT, cedieron la inflación pasada por la futura, cedieron parte del salario porque cobraron en contrapartidas en educación, en sanidad, en derechos sociales. Entonces, este país, si lo comparas allá con los europeos, está bastante bien. Es mejorable, por supuesto. El 80%, el 20% es facha, seguramente. Me parece poco, porque puede ser que crezca, ¿no? Tal como está Trump, aunque Trump puede ser que no pase de noviembre. Pero si vemos cómo está este país
en el mundo en el que vivimos, de verdad, es para estar orgullosos. No es... Solo el 20% piensa que con Franco se vivía mejor. El 80% no lo piensa. Y cuando vamos a los institutos, a las universidades, el ambiente es muy bueno, porque los catalanes no son castellanos, los vascos no son andaluces, es que somos muy variados, es un país muy plural. Y, es un país, y hablamos libremente. Hoy aquí, fíjate, ¿quién me iba a decir a mí hace 50 años que iba a hablar así? Ni loco, vamos. Hablábamos en los sótanos de las parroquias y con la puerta cerrada. No seas tan pesimista, ¿vale? María, no cuentes el que tenga de boca. Pero sí hay cosas... Intervenir. Sí, yo sí estoy de acuerdo en que hay cosas coyunturales que tienen que ver con España, pero también con el mundo. O sea, hay desconocimiento, hay desinformación y hay desafección. Entonces, pues los populismos se nutren de esto, ¿no? Que si la falta de vivienda, ¿vivimos mejor que antes? Por supuesto vivimos mejor, mayor expectativa de vida, mayor nivel educativo, más tecnologías, mil cosas, ¿no? Pero sí es verdad que se nutren de desafección. Y sí es verdad que las redes sociales están envenenando. O sea, Europa tiene que ponerse serio en esto. No puedes soltar bulos así a mansalva sin que haya ningún tipo de repercusión. Entonces, y estamos viendo cómo los medios de información están decayendo entre los jóvenes y se están nutriendo de unas barbaridades que hay en redes, de unas mentiras que se nutren de su que están activamente desinformando. Eric, no generalices porque los jóvenes, sois jóvenes pero no gilipollas. No se lo creen. Los jóvenes, el 80% de los jóvenes no se cree en la desinformación de las redes sociales. Sí. Porque tienen un sentimiento crítico, tienen capacidad, están muy bien formados. Sí, el 80%, pero hay un 20% que está ahí... Eso es, el peligro es ese 20%. O bueno, entre los hombres 26%. Y de todas formas, no olvidarnos, por ejemplo, partidos como el de Alvis, el de ya no sé ni cómo se llama, el de la ardilla, se acabó la fiesta, lo votaron fundamentalmente hombres entre 35 y 55. O sea, que es verdad que no hay... Y no mujeres. Efectivamente, hay una división de género brutal. Pero yo sí que creo que hay algo de autocrítica hay que hacer cuando en el mundo gobiernan Trump, Milei, Meloni. O sea, tampoco podemos hacer como que no existe esa realidad. ¿Dónde están las casas? Nos están arrollando. Y efectivamente estoy de acuerdo, o damos respuestas valientes de izquierdas a las necesidades reales del mundo ahora, o las van a dar quienes... Estoy segura de que cuando lleguen al gobierno no lo harán, pero es un mensaje fácil que para mí. Sí. Manuel. Aquí estoy. Toma, mande. El micro. El sordo como yo. Yo soy el sordo. Ah, que está aquí. Esta conversación, la verdad, es que me ha reforzado algunas ideas, ¿verdad? Porque 81 años que voy a hacer dentro de nada, me da ya cierta potestad de conocer la historia. Tiene la piel casi como la mía. Sí, Casi más pelo. Y más pelo. Más pelo. He vivido el proceso franquista desde la más tierna infancia, con la escasez en todo. Y cuando digo en todo es en todo. En este Madrid franquista del barrio de Tetuán, que fuimos maltratados como muchos barrios, no me voy a poner la medalla del sufrimiento. Yo nací en una familia católica, en un padre y una madre que participaron no del movimiento, sino que fueron arrastrados para participar en la guerra, que es distinto el movimiento que la guerra. Mi padre fue un hombre que no participó en nada en la posguerra, ni en el sistema, ni en nada, aunque tenía todas las medallas propias de la guerra. Eso no nos libró del hambre, no nos libró de la falta de calidad de vida, de educación. Nos hemos educado en los colegios de las parroquias, como mucha gente de este país, por lo que habéis dicho, porque se trasladó todo a la iglesia. Bueno, yo a lo que voy es que habéis hablado de que hemos tenido pues, muchos años de dificultades muy grandes. ¿Qué es lo que me causa a mí todo esto? Yo cuando participo en foros, que son foros principalmente de grupos cristianos, entonces en algunos momentos yo pido que la Iglesia debía de pedir perdón al pueblo. Y entonces en algunos sitios han manifestado y han pedido perdón, escasamente, no hace muchos años, pero lo han pedido. En el resto, no. ¿Y esto qué significa? Me llegaron a decir, ¿pedir perdón de qué? En ese de qué interpreto, que es lo que acabéis de decir,
los 65 o 60.000 religiosos asesinados, pues es la contrapartida, ¿verdad? Lo interpreto como una contrapartida. Mi pregunta, después de todo lo que hemos vivido, ¿debemos de seguir exigiendo el perdón? Yo pienso que sí, pero he captado un poco en vuestra participación de que, bueno, que más o menos lo que hemos vivido ya borrón y cuenta nueva. Ahora luego lo habéis aclarado un poco más, ¿eh? Que no es igual, no es igual. Y estamos de acuerdo. Pero mi pregunta es... Perdonar sí, olvidar no. Claro, claro. Pero ¿el olvidar implica el perdón? No. Hay que pedirlo, hay que pedirlo. A mí no me importaría que la Guardia Civil diera una disculpa a mi padre. Bueno, hombre, no hace A mí no me importa, ¿y por qué no? Han heredado el nombre. Me llevo muy bien con los guardias civiles de mi pueblo. No pueden marcar distancia. Pero bueno, si tú no... Los guardias civiles de hoy no tienen nada que ver con los guardias civiles de Franco. Bueno, entonces, volviendo para terminar mi participación, yo sinceramente estoy recordando ahora, me está viniendo a la memoria a donde está desplazándose, por lo menos en esta comunidad nuestra, se está desplazando en la gente que no tiene ni los seguros de enfermedad, ni tiene la posibilidad de ir a colegios de pago, o sea, subvencionados, pero que hay que pagar. Esto me está recordando a mí a mi falta de educación y de medios, de la historia, que nos ha durado muchos años, cuando los institutos empezaron a crecer y a tener profesores independientes donde podían hablar y podían manifestar y podían dar una educación a los jóvenes y a los niños, eso está empezándose ya, ha empezado a perderse. Y con esto la sanidad, con esto la salud pública, con esto la libertad, se ha nombrado aquí, ¿verdad?, que hay muchos lugares donde se prohíben ya cosas por la participación de la extrema derecha. Esto no es ficción, esto es volver atrás. Y en esto sí que la izquierda tenía que ser básicamente, rotundamente, una unidad de hecho. ¿A qué estamos esperando? A que nos vuelvan a colocar ese 20%, porque el franquismo no era un 100%, ¿verdad que no? Serían poco más del 10%, a lo mejor las Fuerzas Armadas... Tenían armas. Eso es. Y púlpitos. Claro, claro. Bueno, pues no olvidéis que están con las armas y que están volviendo al púlpito. Mira Ayuso cómo está aprovechando las acciones de los grupos religiosos ultras de Madrid y cómo está promocionando la participación en actos religiosos. Ayer leía yo un artículo, hace unas horas, sobre que Ayuso, que se ha declarado atea, resulta que ahora de repente se ha vuelto piadosa, ¿verdad? Cualquier día, de hecho, en los centros oficiales han colocado los belenes, los centros culturales, los centros de mayores, han estado ocupados por belenes, que está bien, a mí me gustan los belenes, yo los monto en mi casa, pero que hayan ocupado todos los centros oficiales con belenes no parece muy significativo. Pues ese es el camino. Así que vamos, yo desde luego lo que pido es que no nos andemos con el bolo por hablando, porque cuando nos queramos dar cuenta nos han metido otra vez la marcha atrás, pero acelerada. Y vienen con camino de ello. Entonces a los jóvenes, yo he venido aquí pensando que el libro, y sigo pensando, que el libro puede ser interesante, no para mí, para mi nieto que tiene 36 años, ojo al parche, y que cuando sus abuelos han hablado hace años, cuando él tenía 17, 18, hablaban de los sindicatos, de las luchas obreras de Coca-Cola, que os acordaréis muchas y muchos, bueno, se reían de lo abuelo, se reían con la anuencia de su padre, que en paz descanse. O sea, que ojo con el parche, y el padre era hijo de obreros campesinos. Muy bien. Y el nieto, pues un niño crecido en las posibilidades económicas, y cuando se ha querido dar cuenta, pues desgraciadamente ha venido a menos. Pero ideológicamente no. Rosana. Muy bien, muchas gracias. ¿No es para aplaudir? Sí, señor, estamos de acuerdo. Hola, bueno, yo lo que os quería preguntar,
tiene mucho que ver con lo que ha dicho la primera compañera de Chus, del tema de la educación y la entrada a los institutos, sobre todo en Madrid. Bueno, deciros que la primera vez que vi la portada del libro me fascinó porque me parece súper necesario. Tenemos que hacer didáctica, tenemos que llegar a la gente desde los corazones, desde los testimonios reales, porque eso da muchísima fuerza, sobre todo cuando estamos hablando con gente más joven. Y bueno, decir que, José Antonio, te sigo en LinkedIn, yo creo que... Yo te doy muchos likes. ¿Eres tú? Sí. Entonces, estaba deseando conoceros en persona. Digo yo. No, le sigue mucha gente, pero yo verdad que prácticamente te doy que me gusta a todo. Incluso cuando jugáis al tenis y tal, cuando hablas de temas de cocina. O sea, que Eric, te tengo controlado a través de LinkedIn. Ah, mira. Y bueno, ya habéis respondido un poco a esa parte que os quería preguntar, porque aquí en Madrid estamos en un territorio comanche en esta parte de entrar en los institutos y hablar de estas cosas con los jóvenes. Claro, les da miedo porque saben que luego los jóvenes son receptivos. Son mucho más receptivos de lo que nos imaginamos y estoy de acuerdo en que mucho se habla de ese 19% de jóvenes que consideran que con Franco se vivía mejor, pero no se habla del resto, que el 81 son muchos. Y contaros que a través, yo tengo un podcast, La Caja 198, que a través de este podcast, desde Memoria Democrática, un instituto se puso en contacto con nosotros para el instituto, voy a decir hasta el nombre, el Instituto Cervantes en Madrid, un instituto histórico. El departamento de historia estaba muy interesado en utilizar un poco el formato y el contenido con los chavales de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato, porque forma parte del currículum escolar, y bueno, estuvimos trabajando meses para hacerlo, estaba más o menos todo hecho. Ahí llega el comisionado de España en Libertad y nos propone hacer, pues con esto que ya tenemos avanzado, una especie de taller de alfabetización para jóvenes que termine con los jóvenes haciendo un podcast sobre memoria democrática. Nos pareció precioso, de hecho os iba a llamar para que fuerais a hablar en el instituto. Ya sabéis que a mí me encanta hablar, sí, o sea que... que he oído en Plot Twists. Pues yo pago por hablar. Pues cuando lo tenemos todo más o menos preparado, financiado, organizado, con el instituto de acuerdo, lo íbamos a hacer a través del AMPA, porque es que es verdad que están asustados. Los claustros están asustados. O sea, yo 2 veces nos han tirado este proyecto para atrás. La última vez, en el momento que lo estábamos ya cerrando. Les da miedo. Este año se tienen que presentar los directores a renovar sus cargos durante 4 años, a renovar sus direcciones. Y es que les llegan consignas desde arriba. Aquí se supone que no tenemos PIN parental, pero es que está funcionando. Entonces, a mí me parece que vuestro libro, o sea, hay que buscar maneras para entrar en los institutos. Bien. Hay que hacerlo. Nosotros estamos siempre deseando hablar. Pues nosotros Encantados de la vida. os llamaremos. Correr la voz. Sí, sí. El siguiente libro es sobre, bueno, que estamos trabajando es la transición para jóvenes, donde desmitificamos la transición, uno de los mitos que nos han contado, ¿no? Pero ese no está corregido por ti todavía. Mitos y bulos también, porque los bulos del franquismo es que desmontar con los jóvenes bulos me parece fundamental. Entonces, enhorabuena porque lo que hacéis y que hayáis vendido 12.000 ejemplares me parece maravilloso. O sea, me da mucha esperanza. Peleamos mucho con el libro, ¿verdad? Peleamos muchísimo. Bueno, yo aún le quiero. Pero me ha tachado mucho, ¿eh? Permitidme decir una cosa a la creación de esto. Yo estoy totalmente de acuerdo, de hecho, para mí debería ser una asignatura obligatoria. El problema es ese, que para hablar de Franco tengamos que entrar en los institutos. O sea, el problema es que no sea educación básica, obligatoria y de conocimiento general. Yo afortunadamente en mi colegio fue una asignatura de 2 semanas, pero
pero la mayor parte de la gente de mi generación no ha oído hablar sobre Franco, no se da en el instituto. Entonces, yo estoy de acuerdo en que esto debería ser historia, pero no puede ser que esto dependa de que los directores, que yo soy la portavoz de educación del PSOE en el ayuntamiento, es verdad, reciben llamadas amenazantes de la consejería, o sea, no puede ser que hablar de esto, que de verdad, lo decía Erika antes, son datos. O sea, esto no puede ser, esto no es ni siquiera, no tiene ni siquiera un tinte mínimamente interpretativo. Son datos. Eso es para mí es el problema, ¿eh? Estoy de acuerdo en que hagamos todas las actividades y llevar a José Antonio y a Eric a todas partes, pero no puede depender de 12.000 ejemplares, no puede depender de que yo he tenido el tiempo y la fortuna de leérmelo y el resto de la gente no va a tener la fortuna y el tiempo de leérselo. Hay que buscar los resquicios por donde entrar, porque mira, el otro día estaba yo comiendo con 3 amigos y 2 de ellos trabajan en la enseñanza. Estábamos comiendo y era un sitio, un restaurante que, bueno, pues llega el señor que nos trae la comida, llevamos una camiseta, que aquí atrás llevamos la bandera de España, una pulsera de la bandera de España, otra pulsera de la bandera de España y el delantal con la bandera de España. Bueno, yo cogí un rebote y yo busqué, digo, si yo tengo una bandera de la República... Tengo una bandera de la República por aquí por el bolsillo y me la puse y me remangué. Y me dice uno de los compañeros, con las personas que estaba comiendo, que no eran de derechas, ninguno de ellos de izquierdas, los 3, digo, macho, quítate esa bandera que me estás poniendo en un compromiso. Y yo, ¿pero por qué? Dice, joder, es que aquí vienen muchos padres, a comer, vienen padres de alumnos míos, y van a ver con quién me junto. Esto es textual, ¿eh? O sea, fíjate eso, o sea, como en los centros escolares, pues el que se significa un poquito para la izquierda, pues mira, el tejado te lo vamos a arreglar al año del año. ¿Qué nos ha pasado a nosotros con el instituto que llevamos 30 años? Aquí, ¿qué nos pasa? Ahora, el colegio sí, ¿eh? El colegio ese funciona como si fuera un concertado, ¿eh? Todos los mínimos habidos y por haber. No hay un colegio público en Madrid mejor tratado que el de Rosa Luxemburgo. ¿Por qué? Porque vienen los que están. Porque vienen a buscar clientes, amigos. O sea, esa es la cuestión. Hay que buscar un agujero por donde entrar. Cuando dicen, vais, hombre, lo normal es que de esto, pues hubiese institutos y sitios donde se preocupasen y os llamasen para que fuerais. Pero no solamente no los hay, sino que los que proponéis, pues dicen, no, pues sí, pero vamos a ver cómo lo encajamos, a ver por dónde lo podemos meter, porque esto, fulanito, luego... Y habrá que buscar alguna manera, porque hay que buscar alguna manera, porque en la transición se hizo como se hizo. Hay valientes. Luego vino una cosa que se llamó la movida, que la gente estuvo muy contenta, la movida, y estuvimos ahí todos aletargados, y en el transcurso de la movida se fueron apoderando, y se están apoderando, y se les ha quitado el miedo. A la derecha se le ha quitado todo el miedo, y no tienen ningún reparo. Hemos ganado la guerra, nosotros ganamos la guerra, y si hace falta otra, la volvemos a ganar. Y te lo digo, mira, hay que decirles a los jóvenes, y eso funciona, al otro día estuve en su derecho, pero es fruto de un consenso familiar. Yo he escrito, Ha escrito mucho él, ha escrito mucho y aquí se nota. Y lo ha mejorado, lo reconozco, pero bueno, yo creo que este país tiene mucho todavía por hacer, es verdad, pero también mucho que celebrar. Yo no soy pesimista en absoluto, de verdad. Creo que a los jóvenes hay que decirles, cuando sienten esa nostalgia por algo que no vivieron, que fue el franquismo, que es que sin libertad, decía Azaña que la libertad no hace mejores a los hombres, los hace simplemente hombres, personas. Y claro, hay que decirles que la libertad la valoras como el oxígeno cuando te falta. A ellos no les ha faltado, a ti no te faltó la libertad, María, a ti tampoco. Entonces, bueno, la libertad es como el oxígeno, está ahí, es gratis, tal, pero si os faltara, es que os ahogabais. Es como el oxígeno. Entonces hay que luchar siempre por la libertad, siempre. Incluso por la libertad de los que piensan distinto que nosotros. De verdad, es bueno eso. Pero sabiendo que no somos equidistantes, ¿eh? Que los malos son más malos que los buenos. Bueno. Que al final la bondad y la inteligencia van unidas, ¿eh? Pues ahora la gente que haya comprado... Muchas gracias.